de masculinidades y a hablar de cómo hablar con los chicos jóvenes en estos momentos y en diferentes contextos, tanto en el aula como en otros espacios de reunión con chicos jóvenes, como incluso en vuestras propias familias. Como sabéis, este ciclo lo estamos coordinando desde la intersección, pero para esta sesión nos parecía súper importante contar también con alguien externo, pero no tan externo porque colaboramos mucho con él, que es Lionel Delgado, a quien tenéis por aquí y a quien doy mucho la bienvenida. Quizás os suene a algunas de vosotras Lionel, o lo hayáis visto o lo hayáis leído, pero en todo caso, como que lo introduzco un poquito. Pues Lionel es sociólogo, es investigador y podríamos decir que es activista feminista también, ¿no, Lío? Y está hay mucha gente que te echaría la bronca por decir eso. Ya, bueno, es una de las cosas que también podíamos discutir. Y está especializado en estudios de masculinidades y también de movimientos sociales. Bueno, a Lionel ya os digo que hace muchísima divulgación, pues es autor de numerosos textos donde analiza cómo se construyen las identidades masculinas en contextos de cambio social y cultural. Y bueno, que su trabajo aborda temas como el papel de los hombres en el feminismo, la crisis de la masculinidad tradicional y las narrativas reaccionarias en el espacio digital. Esa cosa que se llama manofera, o que Lío ha empezado a llamar también manocultura, seguro que nos explica un poco por qué. Y bueno, que lo hace con mirada crítica, pero también bastante empática. Para explicaros un poco y para que tengáis el contexto de por qué estamos Lío y yo juntos aquí, es porque él y yo nos conocimos en el camino de construir un proyecto que se llama Brothers, que es una plataforma digital que os recomendamos en Moodle, y que, bueno, que en ese camino de construirlo es donde coincidimos y en el que, bueno, hemos compartido bastantes cosas. Yo, sobre todo, en concreto, y la intersección en general, hemos aprendido un montón con Lío y nos parecía pues muy interesante poder traerle aquí para que también podáis aprender con él en esta sesión. Queremos, sobre todo, y esto lo quería decir desde el principio, antes de darle la palabra a Lío para que se presente también, pues deciros que en general creo que ni Lío, ni yo, ni nadie de la intersección creemos que tenemos recetas mágicas, o sea que también hay cosas que nos preocupan bastante. Brothers con D, Vanessa. Luego os pongo el enlace si quieres en el chat. Y bueno, como que no creemos que tenemos recetas mágicas, también preparando la sesión, como estábamos hablando Lío y yo, ¿no? De que a lo mejor hay algunas de las cosas como que os pueden, a lo mejor a quienes estáis más en contacto directo, ya sea con alumnos, con hijos o en otros espacios, con chavales, pues habrá cosas que a lo mejor pues os chirríen o no estéis del todo de acuerdo, y también queremos que esta sesión sirva para compartir todo eso, para que sea bastante participada y para que podamos de alguna manera comentar en común. Entonces, por eso también como que hemos pensado en esta sesión como para que haya espacios para que vayáis comentando y vayáis reflexionando con nosotras. Y entonces a lo largo de la sesión Lío va a dejar así algunos espacios también para preguntaros, y sobre todo al final de lo que os vamos a contar, de lo que os va a contar Lío sobre todo, pues creemos que es interesante que como que haya un poquito de espacio como de debate, de reflexión conjunta. Yo, para explicaros así un poquito en las 2 o 3 primeras imágenes de la presentación, como os contaré un poco de esa trayectoria que hemos llevado desde la intersección para construir Brothers y para hablar de las masculinidades jóvenes desde una perspectiva determinada, pero luego ya le voy a dejar la palabra a Lío para que tenga todo el grueso de la sesión y os pueda explicar bastante. Él está bastante también acostumbrado a hacer sesiones con personal docente y todo eso, y esta sesión viene también de toda esa experiencia. Lío, estoy hablando yo mucho, si quieres saludar. Para nada, estás hablando mucho, me encanta escucharte. Vale, bueno, buenas, soy Lionel Delgado y bueno, como bien me presentó en Shela, pues me dedico a estos temas de las masculinidades desde hace unos cuantos años. En varias patas, ¿no? En el tema de la investigación, hice la tesis doctoral y llevo investigando ya de manera más académica varios años, pero luego también en
en el mundo de la divulgación y la formación estos últimos años, ¿no? Ahora aparte de llevar un blog en El Salto y haber tenido una tribuna en El Público, escribir en varios medios de comunicación, ahora estoy escribiendo mi libro, que a ver si sale, creo que saldrá antes de junio del año que viene. Y participo en varios espacios, pensando un poquito, porque creo que justamente el tema de las masculinidades y concretamente el tema de las masculinidades y la juventud es un espacio especialmente propenso a simplificaciones, alarmismos y cierta demonización. Y lo vemos, ¿no? Es un tema que últimamente está muy de moda, ¿no? Constantemente estamos hablando de los chicos en clave alarmista y problemática. Y creo que plantear este tipo de espacios para hablar de una forma un poquito más autocrítica profunda y plantearnos cómo estamos haciendo las cosas, siempre genial, ¿no? Y para nosotros llevamos un tiempito colaborando y la intersección es un espacio genial de pensamiento colectivo, así que qué guay poder tener espacios como el de hoy. Y un poquito más de eso, intentaré, te estoy dando bastante formación. Últimamente ya no doy formaciones a chavales, me he cansado, me cansé, los odio, es como me han drenado la energía, me Es broma. han, me han matado y aparte me lo veo como un poco estratégico porque al final soy muy crítico con esto de los talleres champiñón. ¿Sabes? De repente que me contratan para ir a dar un taller de 2 horas esperando que le cambie la vida a unos chicos que yo no conozco y que ellos no me conocen a mí, ¿no? Y, y en ese sentido, pues estoy intentando plantear un poco de debates un poquito más críticos sobre cómo estamos haciendo y cómo estamos esperando que las cosas cambien y empezando a hacer formación a profesorado, que creo que es a nivel de eficiencia y eficacia un poquito más fuerte, ¿no? Va a hacer formación a profesorado porque de poco valía hacer formación directamente a chavalería y que luego te viniese el profesor que no está formado, que es súper crítico o es contrario a gran parte de las cosas que habíamos dicho en el taller y que a la hora siguiente cuando yo me estoy yendo, diga, bueno, todo eso que habéis escuchado no es muy así. Así que creo que también hace falta mucho trabajo con profesorado y luego también con profesionales que trabajan con juventud, que ahora lo veremos, pero estamos todas quemadas porque es un espacio precario, desorganizado, muy exigente, un poco vamos siempre a carrera, ¿no? Así que bueno, iré un poco la sesión, un poco de eso. Pero bueno, o sea, ya ni hemos empezado, llevamos ya todo el rato hablando de la introducción de la introducción. ¿Quieres que presente? Ya pongo la Dale a presentación la y empiezas. presentación, Lío, y si quieres, pues pongo yo un poco de contexto. Lío ha empezado provocando y diciendo que odia a los chavales y todas esas cosas. No es verdad, no Los los odio, odio. hombre. Es que me No recuerdan a los mí, yo odio. era un imbécil cuando era pequeño, pero de Eh, manual. vale, ¿Se ve, pues no? ¿Se ve bien? se ve. Si pasas ya a la siguiente, Perfecto. nada, como os decía solo por explicaros un poco, no es que vengamos a hablar solo de nuestro libro para explicar así con un poco de honestidad desde dónde venimos y por qué estamos hablando de esto. En la intersección hacemos campañas colectivas en torno a diferentes temas. Y entonces bueno, en el año 2022-2023 como que decidimos abordar esto que llamamos las masculinidades jóvenes, para intentar entender mejor cuál es el contexto de la situación e intentar ver cómo podíamos trabajar sobre ello. Y entonces desde la intersección, y no solo, había mucha otra gente, lo que detectamos es que había como signos muy alarmantes de machismo entre hombres jóvenes, ¿no? Pues decenas de titulares como esto que estáis viendo ahora en la imagen, ¿no? Que estaban hablando desde hace años pues de la manosfera, que ya lo he mencionado antes, ¿no? Pero podría decirse que es como el conjunto de comunidades misógenas de Internet donde se apela fundamentalmente a los chicos jóvenes y que, bueno, que nos llevaban sobre todo pues a lo peor de la masculinidad tóxica. Todos esos titulares, si quieres pasar a lo siguiente, Lío, pues todos esos titulares pues tenían que ver, y es solo para refrescaros la memoria, ¿no? Pues con titulares de informes tremendamente alarmistas que provocaban bastante pánico moral, ¿no? En los que se hablaba de grupos de WhatsApp, en los que se hablaba, bueno, pues de conductas y de abusos y sobre todo de posturas de los chavales que nos llevaban pues a estar francamente
francamente preocupadas. Y como os decíamos, o sea, nos parecía que era un momento en el que estaba bien pararse a pensar y no solo quedarse en los titulares e intentar entender qué había detrás de todo eso. Porque, bueno, pues para intentar pensar de una manera más pausada y para intentar no seguir como con un señalamiento a lo mejor tremendamente generalizador, sino por intentar entender lo que había detrás. Y entonces lo que hicimos desde la intersección, sobre todo a lo largo de 2024, es como hablar mucho con muchas organizaciones que trabajan directamente con chavales, con muchos profesores o talleristas, gente que directamente como estaba haciendo este tipo de formaciones de las que Elío dice estar cansado. Y lo que hicimos también fue varios análisis digitales, analizamos pues una parte, no todo, pero una parte de la conversación pública de los chavales jóvenes, por ejemplo, en TikTok y también en Instagram, un poco como para intentar ir sacando pistas ir intentando entender un poco cómo era la situación. Y ya por último de ese proceso lo que hicimos fueron 2 grupos focales con chavales jóvenes sobre todo para intentar entender cómo eran los mensajes que les estaban llegando y cómo reaccionaban con todo eso, ¿no? Y entonces lo que vimos, y es una opinión que, bueno, que es compartida por mucha otra gente, no es que nosotras hayamos inventado la rueda, es que sí, que había como, es verdad que hay una reacción hacia el feminismo y hay una reacción hacia los avances en lo que puede ser la igualdad de género. Pero ahí, por un lado hay cierto temor y por el otro lado hay cierto rechazo. Pero nos parecía como interesante intentar entender qué había detrás de todo eso, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente, Lío. Lo que encontramos es que había como, o sea, y os lo estoy resumiendo bastante, o sea, en la página web de la intersección se pueden leer como cosas más extensas. Lo que vimos es que había como, por así decirlo, como 2 vertientes, ¿no? Por un lado había como chavales, chicos jóvenes con una actitud muy hostil, que estaba claramente dentro de un marco ideológico que está asociado a posiciones de ultraderecha, por así decirlo, y por decirlo así de una manera como muy simplista, ya chavales que se habían echado al monte, ¿no? Y que ya estaban en posiciones como realmente muy antifeministas, muy misógenas, ¿no? Y muy influidos, pues, por eso, por la manofera y por otros contextos digitales. Y luego encontramos, por otro lado, otra vertiente que nos parece importante y en la que a nosotras nos parece que se puede incidir más, que es una postura que podríamos decir que es un poquito más suave, que quizás no es una oposición tan frontal y que no niega el valor de la igualdad, que no niega el valor del feminismo. Es una posición que, según nuestros análisis y el de mucha otra gente, insisto, es la que está compartida por una parte bastante importante de los chicos jóvenes. Sobre todo son chicos que asumen los avances en igualdad, pero que se alejan de discursos abiertamente misógenos o muy ultras, por así decirlo, pero que lo que piensan es que se están sintiendo señalados por el feminismo de una manera injusta. Lo que hay una cosa compartida por parte de estos chicos es que sienten que se les hace responsable de la violencia que ellos consideran que es ajena a ellos, porque de alguna manera no están implicados directamente en esa violencia. Y entonces se sienten señalados, se sienten responsabilizados y se revuelven un poco contra eso. Y a la vez de eso, lo que también encontramos es que, bueno, es esto de la demonización que aparece aquí, ¿no? Que sienten eso, que se sienten un poco demonizados por el mero hecho de ser chicos. Y a la vez lo que se sienten es que están muy perdidos y muy inseguros en sus relaciones afectivas, como que de alguna manera tienen muy claras cuáles son las líneas rojas, cuáles son los límites que no se deben cruzar y cuáles son las cosas que están mal, pero dudan mucho más sobre cuáles son las conductas que son aceptables. De alguna manera saben lo que no se puede hacer, pero quizás les cuesta más construirse en lo que sí se puede hacer. Si pasas a la siguiente slide, Lío.
Y luego Lío me va a complementar un poco, muchísimo más sobre este tema, ¿no? Lo que encontramos, y eso es una cosa que vimos como muy claramente en los grupos focales, es, o sea, hay una frase con la que usamos para resumirlo y es que necesitan hablar, pero solo están encontrando espacios tóxicos para hacerlo. Y ahí lo que encontramos es que hay una diferencia bastante clara entre chicos, hombres, cis en la mayor parte de los casos, y las chicas. Entre las chicas jóvenes sí que se da de alguna manera, como hay lazos de amistad, como de alguna manera construidos de una manera que sí que pueden mostrar más vulnerabilidad entre ellas, como que sí pueden compartir entre ellas más incertidumbre o más dudas o más, de alguna manera, inseguridades, y que los chicos siguen teniendo a lo mejor menos espacios construidos socialmente para hacer eso. Y a eso se suma el hecho de que probablemente gracias a los avances del feminismo, las chicas jóvenes ahora mismo sí tienen referentes en generaciones inmediatamente superiores a las suyas en los que verse reflejados, sí que de alguna manera pueden construirse un poco como sintiéndose reflejadas o proyectadas en chicas o mujeres algo mayores que ellas, y quizás a los chicos eso les falta más, como que les falta de alguna manera ciertos referentes para hacer eso. Y nos parece como bastante importante escuchar lo que nos han dicho al respecto, que tiene que ver con eso, y también analizarlo en un contexto muy concreto, ¿no? En un contexto en el que pues, la adolescencia es un momento que creo que para todas y todos los que estamos aquí sabemos que cuando pasamos la adolescencia es un momento de extrema incertidumbre, pero que encima hay como una doble incertidumbre en estos momentos provocada por el contexto sociopolítico, histórico en el que estamos viviendo, ¿no? De alguna manera, hasta qué punto los chicos sienten como unas perspectivas de futuro muy inciertas, y sienten que además que estamos en un momento donde los espacios sociales, como después del confinamiento y después del COVID, se han reducido un montón, ¿no? Y entonces, bueno, a todo esto se suma, y de esto yo creo que ya hablasteis con Marta en la sesión de odio, pero iba a seguir hablando Lío sobre este tema, ¿no? Pues una creciente toxicidad en todas las dinámicas de redes sociales y digitales como que influyen. Y con todo esto lo que de alguna manera como que vimos es que era como un caldo de cultivo como que podía explicar de alguna manera todo lo que podía haber detrás de algunos de esos titulares, y de alguna manera como que también nos podía dar pistas sobre qué trayectorias y cómo trabajar sobre eso. De todo eso, y ya voy a dar paso al Lío, pues de alguna manera pues surgió esta idea de construir Brothers, que está inspirada en proyectos de otros países, y surgieron también como reflexiones que tienen mucho que ver con herramientas que se pueden intentar empezar a aplicar. Y yo con esto ya creo que le doy la palabra a Lío para que siga contando, siga complementando o me lleve la contraria en lo que él considere. Y yo ahora ya voy a estar sobre todo atenta al chat y así hacer alguna intervención y todo eso. Pero si queréis ir comentando cosas por el chat, yo voy a estar pendiente de eso también, ¿vale? Perfecto, gracias, Angela. Pues sí, la verdad es que las investigaciones que hicieron en la intersección fueron muy interesantes y fueron un buen acicate, un buen impulsor de la forma de entender que ya veníamos sospechando, ya veníamos presintiendo, ¿no? Antes de cuando empezábamos a organizar toda la cuestión de Brothers, que luego lo presento mejor el proyecto. Pero bueno, también la gente que nos dedicamos a años temas de juventud sabemos que, bueno, hay que entender, los problemas son siempre una cuestión simple. Yo, aparte de doctor en sociología, soy graduado en filosofía, así que soy un chapas y me encanta profundizar mucho en los contextos, ¿no? Y los conceptos. Y una cosa importante que aprendimos en filosofía es que cuando un fenómeno tiene una explicación sencilla, pues desconfiamos de nuestra lectura, ¿no? Y creo que justamente con el tema de la radicalización de los chavales, el distanciamiento de los chicos respecto al feminismo y tal,
plantea quizás una necesidad de hacer un análisis un poquito más profundo del que estamos teniendo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? La gente que nos dedicamos a juventud, lo primero que vemos, lo primero que preguntamos es, ¿por qué está pasando esto? No sé qué está pasando, no termino de entenderlo, no termino de saber cómo puedo intervenir, ¿no? Al final la falta de comprensión, el error, la simplificación del problema nos termina llevando a luego tener menos herramientas para poder abordar esta problemática, porque en última instancia no la estamos entendiendo del todo, ¿no? En el tema en el tema de, bueno, una de las cosas buenas y malas que tiene el feminismo, o que por lo menos una cosa buena, pero tiene un doble filo, es que el feminismo siempre ha estado, sobre todo en esta última oleada, ha estado muy expuesta en tema de redes sociales, ¿no? Y en redes sociales tiene un factor súper importante, que es el de la viralización, el de la ruptura de las fronteras, el de poder llegar con ciertos debates a un impacto global, y lo hemos visto con todo el Me Too, ¿no? Como el Me Too fue una marea imparable que se contagió una forma de sentir, una forma de reivindicar y unas ideas que terminaron generando un sentir común a nivel global. Sin embargo, en la contracara, y esto lo plantea Jaime Román de manera muy interesante en el libro de Después del Me Too, plantea que bueno, esta última oleada está muy caracterizada por la importancia de las redes sociales, Internet y el ciberfeminismo. Y si bien esto fue un motor muy fuerte, como decía, de divulgación, de internacionalización y de difusión de ideas, también fue un factor de aceleración muy heavy, ¿no? De todos los debates que han tenido, ¿no? La gente las feministas que estuvieron en la oleada de los 70, por ejemplo, recuerdan que, bueno, los debates en esa época dentro del feminismo se tenían con otro ritmo. O sea, te llegaba un libro y estabas igual durante semanas discutiendo ese libro, haciendo un círculo de lectura, o te llegaba un fanzine y podías estar debatiendo sobre ese fanzine durante una semana. Sin embargo, hoy en día estamos tan invadidas de inputs a nivel de información que esto precipita mucho los debates, ¿no? Son las 5:30 de la tarde, no sé cuántas infografías ya habéis leído en Instagram, cuántas noticias os han llegado, cuántos reels hemos consumido, ¿no? Son un montón y esto evidentemente acelera un montón los debates. Los debates dentro del seno del feminismo tienen un ritmo, pero neurótico aceleradísimo. Muchas veces es que, y eso no solamente pasa en el feminismo, es algo que pasa en la cultura de Internet en general, ¿no? Pero es como que nunca dura un debate lo suficiente. Es muy difícil que estemos hablando de un tema durante más de un mes, a menos que sean temas traumáticos como el DANA, el COVID, etcétera. Pero generalmente lo que pasó con Dani pues pasó, lo de Rejón también duró lo que duró, etcétera, etcétera, ¿no? Los debates van muy, 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 muy rápido. Esto una cosa que tiene es que, aparte de la velocidad, al final difícilmente se permite profundizar en ciertos temas. Y esto en el tema de las masculinidades se ha notado mucho. El ámbito de las masculinidades es un ámbito que es especialmente dado a pues, ser simplificado y evidentemente a veces nos faltan un poco herramientas para comprender, quizás un poquito más en profundidad, cómo cómo se abordan las masculinidades y cómo se trabaja con ellas, ¿no? Especialmente cuando hablamos de juventud. Y lo que vemos en general, la gente que trabajamos en estos temas, es que hay un caldo muy complejo de elementos. Varios de estos elementos ya los habéis ido viendo en las últimas clases, ¿no? Tenemos una cultura digital de mierda, que está muy distante del Internet que conocíamos al principio de los 2000, que venía a ser la revolución P2P, el hacktivismo y venía a implantar la democracia digital que rompería las fronteras y nos permitiría estar informadas de todo al mismo tiempo. Actualmente vivimos en un Internet oligopolizado donde las empresas han priorizado el engagement y la ganancia económica por sobre la conexión real y la difusión de valores que hacen una sociedad mejor, ¿no? Actualmente estamos en un Internet absolutamente vendido a empresas y publicidad. Claro, eso que al final termina generando una economía de la atención que de una forma u otra termina alimentando los contenidos de odio, como bien habréis visto, porque seguramente esto lo habrá explicado Marta súper bien, ¿no? Al final tenemos un factor clave de este caldo, es un Internet radicalizado que favorece contenidos de odio porque son más rentables económicamente. Tenemos por otro lado un elemento también importantísimo que a veces falta un poco en la ecuación, y es que yo siempre lo digo en las charlas, si estamos donde estamos no es que los fachas lo hagan muy bien, pero sí que es bueno, no lo hagan tan bien, pero sí que es verdad que están teniendo un montón de recursos económicos y tienen un montón de estrategia. Hay una geopolítica del odio a nivel internacional que es importantísima poder traer sobre la mesa,
porque no podemos entender cómo está habiendo tanta financiación a creación de contenidos de odio, a youtubers antifeministas y la creación, por ejemplo, de portales. ¿Cómo puede ser que existan de hace 10 años para aquí tantos periódicos digitales que nadie sabe muy bien dónde están, porque son absolutamente culpables de la difusión de fake news, bulos y polarización política? De repente aparecen, de hace 10 años por aquí, aparecen Libertad Digital, Periodista Digital, Vox Populi, un montonazo de medios que evidentemente alguien tiene que financiarlos, ¿no? Hay canales de financiación entre, se ha descubierto, por ejemplo, no lo metí en las diapositivas, pero hay una investigación que se llama La punta del iceberg, que la sacó el European Parliamentary Forum por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Sacó una investigación que es una entidad de investigación y de presión política a nivel europeo, que sacó una investigación donde cifra en los últimos 10 años, cifra en 707 millones de euros invertidos por parte de lobbies fundamentalistas religiosos, por parte de partidos de ultraderecha y por parte de agrupaciones conservadoras en la lucha contra los derechos sexuales y reproductivos. O sea, está habiendo una movilización internacional de una ultraderecha conservadora que está financiando contenidos de odio en Internet, que está financiando portales de odio en Internet, que está polarizando, porque está generando un caldo de cultivo. La ultraderecha funciona en cierta medida a largos plazos. La ultraderecha pues, tiene un proyecto de creación de sujeto, porque saben perfectamente que su objetivo es que a futuro exista el votante que les va a dar el poder, ¿no? Así que llevan años en una agenda de polarización, de estimulación del odio, el asco y el resentimiento, que son las tres emociones básicas con las que se mueve las posturas reaccionarias en redes, y que están generando un caldo de cultivo cultural, una polarización cultural y unos debates culturales que terminan alimentando mucho este contexto en el que estamos, ¿no? Así que, por ejemplo, tenemos un Internet oligopolizada con intereses económicos, una ultraderecha organizándose a nivel internacional. Otro factor importantísimo es el que estamos viendo ahora en la diapositiva, ¿no? Tenemos un malestar social cada vez mayor. Hay un problema muy heavy, muy grande de malestar social que se termina traduciendo no solamente en problemas de salud mental, porque no quiero patologizarlo, porque tenemos muy fácilmente esta idea de que, bueno, sí, el problema es que los chavales están más depresivos y más ansiosos, que también, y las cifras lo apuntan, hay un problema de ansiedad y hay un problema de depresión en chavales jóvenes muy grande, pero además hay una crisis de valores brutal. Hay una crisis de valores en lo que puede referirse todo lo que tiene que ver con la crisis de futuro. O sea, la chavalería hoy en día son chavales que están socializados en un contexto donde nada tiene sentido, donde los caminos que tienen les quedan por delante son caminos donde estudiar no les garantiza un trabajo no les garantiza salir de la pobreza, donde el tema de la vivienda está prácticamente imposible, donde hay un miedo al futuro atroz, ya que vivimos en contextos donde todo el rato estamos repitiendo que el mundo se está acabando, el mundo se está yendo a la mierda y que posiblemente nadie tendrá jubilación o tendremos que ir todos a vivir a comunas agroecológicas porque el colapso es inminente. Y esto genera también una crisis de futuro muy bestia, y esto gran parte de los teóricos de la política contemporánea lo apuntan. O sea, no podemos construir movimientos emancipatorios a nivel social sin un futuro imaginable para todas por el que valga la pena luchar, ¿no? Esta crisis de futuro es fundamental, y si queréis investigar un poquito más en esto, Franco Berardi Bifo, por ejemplo, tiene muchas cosas, Manuel Rodríguez o Amador Fernández Sabater, etcétera, tienen grandes aportaciones sobre el tema. Claro, tenemos una crisis, bueno, luego tenemos un... Uy, ¿puedo silenciar a María Burgos? Perfecto. Pensando un poco en la vida que tienen los chavales hoy en día, es verdad que no es una cuestión bueno, es una cuestión generacional porque ellos están socializados. A nosotras nos cuesta un montón de repente reconocernos en cierta medida. Por ejemplo, no sé si os pasa, pero yo era una persona que podía ver películas del tirón. Yo era una persona que podía de repente estar viendo una película y no pausar la película ni un solo momento y vérmela del tirón. Y hoy en día me cuesta muchísimo. Hay una economía de atención que me ha influenciado un montón. Y claro, puedo ver esa diferencia
porque vengo de otra época, vengo de una época en la que eso no estaba, ¿no? Soy un chaval de los 90 que está un poco a caballo entre ambas generaciones. Estas chavalerías están socializadas del minuto cero en unos contextos de rapidez cognitiva, de capitalismo de la atención muy bestia, donde sus circuitos de dopamina están reventados, donde están hiper acostumbrados a refuerzos, a circuitos de refuerzos muy cortos, y esto evidentemente genera un tipo de consumo, genera un tipo de una capacidad de atención. Decía Franco Berardi Bifo que la cognición, o sea, la capacidad de entender el mundo, se basa en tres cosas, ¿no? La memoria, la atención y el lenguaje, ¿no? Y la atención, que es un poco lo que comunica la memoria, que la memoria es un poco la historia de la psique, ¿no? La historia de la psique, la capacidad que tenemos de pensar el pasado, y el lenguaje, que es la capacidad de crear cosas nuevas. La atención es lo que está en medio. La atención, que es el puro presente, es lo que comunica, pues, al final, la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo. Y la chavalería lo tiene frito. Y esto evidentemente genera una serie de problemas a nivel de cognición del mundo, y lo vemos, son chicos que les cuesta mucho tener pensamiento a veces abstracto, poder fijarse en las cosas de manera constante durante un tiempo prolongado, tienen unos problemas de atención de la hostia, tienen unos problemas de socialización, porque gran parte de las cosas que vienen de aprender dependen de la atención, etcétera. Así que esto al final también genera una serie de problemáticas que terminan alimentando todos los problemas de salud mental, terminan alimentando además un tipo de consumo cultural muy rápido, muy frenético, muy consumista, ¿no? Así que, joder, tenemos elementos que generan un caldo que es bastante heavy, ¿no? Tenemos un Internet radicalizado, tenemos una ultraderecha organizada, tenemos un contexto cultural de malestar que flipas, y tenemos pues una crisis de valores, ¿no? Que eso se siente, por ejemplo, últimamente, no sé si lo sabéis, pero actualmente España es uno de los países con menor índice de confianza democrática de toda Europa. O sea, España, la chavalería de España es la chavalería que menos crece en uno de los, una de las chavalerías que menos cree en el sistema democrático del país. O sea, esto al final genera un caldo muy bestia, ¿no? Y esto en las masculinidades aterriza especialmente, porque en el caso concreto de los hombres podemos encontrar una serie de problemáticas concretas. Vemos que los niveles de abandono escolar en las chavalerías, en los chicos, varones jóvenes, es enorme. De hecho, ahora actualmente está pasando una cosa interesante, y es que desde hace un poquito, casi una década, los niveles de titulaciones universitarias, año tras año, hay una brecha de género grande donde son mucho más mujeres las que tienen titulación universitaria año tras año que los hombres. A lo que se suma un nivel de abandono escolar masculino bastante alto. Lo cual termina siendo que, claro, los chavales estamos, si bien es verdad que la precariedad es fundamentalmente femenina y las mujeres siguen ocupando gran parte de el grueso de los trabajos precarios, los trabajos peligrosos, etcétera, sí que hay varios países de la Unión Europea donde la brecha de género se está reduciendo mucho, y hay algunos países de la Unión Europea donde incluso se han invertido. Esta es la final, la menor titulación universitaria de los hombres. El mayor abandono escolar de los hombres termina siendo que en algunos países de la Unión Europea los hombres están empezando a engrosar la fila de los trabajos más precarios, ¿no? Y las mujeres están teniendo, de manera totalmente respetable, lo abre, y es una súper buena noticia, están teniendo una subida de estatus laboral y económico bastante grande, ¿no? Esto evidentemente también genera ciertos problemas en la identidad masculina. La identidad masculina del hombre proveedor está absolutamente en crisis. La reformulación familiar y de pareja en estos últimos años hace que esta idea del hombre proveedor se haya ido a la mierda, y que gran parte de las mujeres estén metidas en el ámbito laboral y le vienen a decir a su pareja en plan, primo, tú no vas a ser el que me mantenga. De hecho, en muchas parejas aquí en el Estado español se ve incluso lo contrario, donde es la mujer la que termina ganando más que el hombre dentro de una pareja, ¿no? Que esto termina generando, y esto ha sido muy utilizado dentro de los contextos de manosfera también para criticar la debilidad masculina, la manipulación de las mujeres, la instrumentalización de las mujeres que hacen de los hombres, etc., ¿no? Además de la cuestión de estudios y trabajo, tenemos problemas de amistad. Los hombres tenemos un problema no resuelto con el tema de la amistad. Es verdad que las investigaciones que existen, por ejemplo, la investigación de soledades, la investigación de soledad no deseada en España, que salió a finales de 2023 o principios del 24, creo, apuntaba que eran más mujeres que hombres los que sufrían soledad no deseada.
Pero es verdad que si vamos a otros barómetros, como un barómetro del SIS o una investigación de la FAD sobre satisfacción de amistades, vemos que si los hombres es verdad que tenemos más amistades, tenemos peor calidad de amistades. Y hay muchísimos hombres, hay un porcentaje mucho mayor de tíos en España que reconocen que no tienen personas con las que contar a la hora de hablar de cosas personales, malestares cotidianos. O sea, tenemos amigos para ir al fútbol, tenemos amigos para ir al bar, pero muchas veces no tenemos amigos para poder contar nuestras cosas más íntimas y personales y por lo tanto poder ir descargando y trabajando, elaborando emociones y poder ir previniendo quizás pues procesos de salud mental deteriorada, ¿no? Y por último, claro, hay una serie de problemáticas concretas relacionadas con la impulsividad de los hombres, la conducción temeraria, el consumo de sustancias o, por ejemplo, el problema de las casas de las apuestas, que son problemáticas potencialmente muy masculinizadas, ¿no? Es verdad que, por desgracia, que no hay investigación en España sobre el problema de las apuestas en los chicos jóvenes, pero sí que las hay en Estados Unidos. Y los datos que arrojan son bastante preocupantes. O sea, se ha multiplicado por dos en poco más de una década la cantidad de hombres que tienen problemas con las apuestas. Y esto lo vemos perfectamente aquí también en Estados Unidos. Los chavales tienen un problema con los comportamientos adictivos, es decir, la impulsividad, las apuestas, y que terminan alimentando todo un tipo de culturas en Internet que como son muy rentables terminan reproduciéndose mucho, ¿no? Así que bueno, joder, aquí terminamos de generar un caldo de cultivo muy bestia para, para que las cosas no estén muy bien, siendo simples y ligeros, no están muy bien las cosas que digamos respecto a la masculinidad, ¿no? Y no solamente se debe a los hombres, y no solamente se debe a que los tíos seamos unos tíos que nos jode el feminismo porque nos revienta privilegios. Hay un contexto muy complejo, económico, político, geopolítico incluso, cultural y psicológico, que termina pues construir un puzzle que ahora nos toca pues pensar más o menos qué hacer, ¿no? Y en el qué hacer es importante que reflexionemos de manera autocrítica porque, como decía antes, hay un pensamiento muy común de decir que, bueno, si es que los fachas, si están creciendo tanto, es porque lo están haciendo muy bien en redes. Y es como, vale, sí, pero no. Porque también hay que hacer un poco de autocrítica para saber cómo hemos hecho las cosas nosotras y cómo no hemos hecho las cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en los últimos años el cansancio radical que hay por parte de la chavalería en las formaciones que hacemos en casales, centros estudiantiles, en institutos, en campamentos, en ludoteca, bueno, ludotecas, centros juveniles, etcétera, ¿no? Vemos constantemente chavales cada vez más, yo diría que la palabra es agotados. Estas frases que os he puesto aquí son frases que me han dicho chavales en los cursos que he dado con chicos, ¿no? Es como, el feminismo está bien, pero se están pasando, tantas veces se hace pesado, es que al final solo se habla de feminismo. Yo siempre que llego acá, que llegaba a clase con los chicos, les preguntaba, bueno chicos, no sé qué, ¿cuántas formaciones de género habéis recibido este año? Y si hay suerte, han recibido 3. Depende del instituto, mucho, ¿no? Pero bueno, suelen ser 3. Y les pregunto de qué hablan y es como, siempre hablan de lo mismo. Y es que esto también es importante entenderlo. Hemos construido un campo de intervención un poco regular. Me explico. Estamos en un contexto donde somos las nuevas izquierdas han llegado a lugares de poder en ayuntamientos y tal. Y esto fue una crisis en cierta medida por parte del PSOE en los 70, cuando el PSOE empieza a llegar a ayuntamientos. El PSOE se encuentra con un problema muy claro, y es que le faltan cuadros, le faltan cuadros políticos. Y de repente lo que empieza a pasar es que empiezan a coger esos cuadros políticos de la calle y empiezan en cierta medida a descabezar en movimientos sociales de vecinos y los empiezan a meter en ayuntamientos. Esto está pasando ahora mismo. Es un poco lo que se llama la ley de hierro de los movimientos sociales. Al final, si se terminan institucionalizando, la institucionalización de un movimiento social trae una serie de problemáticas. Entre ellas que, de repente, gran parte de vosotras, que sois activistas feministas de hace muchos años, termináis metiéndoos en asociaciones, en unidades de igualdad de ayuntamientos,
en entidades que trabajan en temas de feminismos, etcétera, ¿no? Y os termináis metiendo en una lógica que no es necesariamente la de una militancia como era antes. De repente, gran parte de vosotras que erais activistas tenéis que meteros en lo que es el fundraising. Tenéis que empezar a buscar financiación, hacer, definir proyectos, hacer memorias, hacer un montón de papeleo, etcétera, ¿no? Y eso se ve mucho, por ejemplo, en las unidades de igualdad. Yo cuando voy a dar charlas por ahí siempre llego y me encuentro con una unidad de igualdad que la suelen llevar dos mujeres por ayuntamiento y una de ellas está de baja por ansiedad. Y eso está pasando, o sea, está habiendo un problema muy grande de sobrecarga, precariedad y ansiedad en el contexto de intervención social y de intervención en temas de género. Claro, al final, la forma en la que se ha construido todo el campo de la intervención está un poco cogido por pinza en cierta medida. O sea, pasa mucho, supongo que os sonará muchísimas, como llega ahora noviembre y estamos todas corriendo porque de repente empiezan a sobrar 7.000 euros por ayuntamiento, el ayuntamiento no sabe qué hacer con ese dinero, empieza a llamar a todo Dios para dar charlas o hacer iniciativas que no se sabe muy bien qué utilidad tienen o qué sentido tienen. Y aquí hay un problema también un poco estructural. España es un país donde no hay tradición de evaluación de eficacia y eficiencia de políticas públicas. O sea, nosotros rellenamos memorias al final de los proyectos, pero nunca hacemos una evaluación sobre si el mundo está mejor o peor antes y después de nuestra intervención. Así que al final estamos teniendo, pues, un montón de iniciativas que no sabemos, no se está haciendo autocrítica para ver si están funcionando. Y se tira mucho de lo que se sabe, se tira mucho de la inercia. Hay muy poca imaginación en lo que se refiere a la formación con chavalería y en temas de masculinidades. No sabemos hacer otra cosa que no sean talleres en institutos. O no sabemos hacer otra cosa que no sean talleres con chavalería. Dime, ¿Cecil? ¿Cecilia? No sé cómo se pronuncia, perdón. Sí, sí, sí. Sí, que justamente que antes hablabas de los champiñones, ¿no? Bullets decimos aquí en Sí, Cataluña. Que yo creo que para mí esto es parte del problema, ¿no? Que a cada vez se hace como desde nivel cero un taller de 2 horas, pero que está cero transversalizado, ¿no? Hace unos total. años hicimos un estudio de libros de ciencias sociales en el que el 7% de los personajes citados, incluido autoría de un texto periodístico, o sea, no solo los personajes históricos, sino los de a pie de página, ¿no? Como autores, historiadoras, lo que sea, era 7% de mujeres y 93% de hombres. Joder. Y eso ya es, pero mucho peor que en libros de ciencias sociales no se haga un análisis económico con perspectiva de género, ¿no? En el que podrían salir, pues, o sea, aparte de techos de cristal y cómo cada sector económico está dividido por géneros, también puede haber diferentes discriminaciones, ¿no? Y que puedan salir a veces datos como los que aportabas tú, ¿no? Pues de abandono escolar, datos en que los hombres están discriminados, pero es que no existe, ¿no? Y entonces eso aboca a que siempre se repita, y lo que dices tú, nosotros lo hemos recibido muchas veces de los profesores, ¿eh? Es que no sé si hacer talleres de género porque es contraproducente, porque al final se cabrean. Pero es que si preguntas qué han hecho, es que cada año hacen lo mismo. El Día de Mujeres y Exacto. la Ciencia, pues hablan cada año lo mismo. Dices, bueno, pues claro que sí, claro que Claro. sí, que sí. Total, o sea, de hecho, como si hay institutos que meten, o en centros escolares o lo que sea, siempre hablo de educación formal y no formal, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el trabajo con chavalería. Si meten talleres, si meten varios talleres al año, encima el problema es que las entidades que nos organizamos talleres con chavalería no nos coordinamos entre nosotras. Así que si contratan 3 talleres con 3 entidades distintas, esas entidades muy posiblemente van a hacer exactamente lo mismo, que es el iceberg de las violencias, van a hacer la silueta, van a dibujar una silueta de un hombre o una mujer y van a trabajar estereotipos de género y van a hacer una pequeña definición de la diferencia entre orientación sexual, expresión de género y identidad de género. Y es sistemático, es todo el rato lo mismo, año tras año, curso ocupa tras curso a todos los grupos. Y es claro, evidentemente, hay un montón de problemáticas que los chavales quieren hablar
y esto me parece especialmente sangrante, ¿no? O sea, sigue habiendo, al año 2025, sigue habiendo un vacío brutal, por ejemplo, de guías sobre temas de relaciones y amor romántico, por ejemplo, para chicos. Tú te encuentras en internet un montón de guías para trabajar amor romántico y prevención de violencias juveniles para chicas. Amiga, date cuenta, tips para descubrir un novio maltratador, formas de evitar pues el control digital por parte de tu pareja, etcétera, etcétera. Pero no hay una sola guía, de hecho, si la encontráis, por favor, mandádmela porque es que la llevo buscando años, una guía que sea tips para evitar convertirte en un novio celoso o formas de gestionar los celos o cómo impacta el amor romántico en la identidad masculina. Ese tipo de cosas que serían súper enriquecedoras para los chicos, porque ya os lo contaré, pero en Brothers, gran parte de las demandas que recibimos, el gran grueso de las demandas que recibimos, de preguntas y tal, suelen ser sobre la relación, ligoteo y sexualidad. Y también, año 2025, aún dentro del feminismo no tenemos resuelto el tema de cómo es ligar de manera feminista en relaciones heteros. No hay nada. No hay nada de cómo debería ser la seducción igualitaria, ¿no? Cómo debería ser el cortejo feminista. Y los chavales están caninos. O sea, yo, de hecho, a veces cuando llego al instituto, cuando uso la herramienta del deseo y el clickbaiting para llamarles a que se metan o se vinculen o se sienten identificados con el taller, les digo que soy Lionel, soy argentino como Messi y que les voy a enseñar a ligar. Y con eso me los gano a un montón. Pero luego es verdad que faltan un montón de tips. Sabemos perfectamente lo que son las red flags, pero no sabemos lo que son las green flags. Por ejemplo, estamos trabajando mucho todo tema de prevención de riesgos, estamos trabajando todo mucho de la prevención de violencias, el consentimiento, pero hemos perdido de vista todo lo que tiene que ver con el deseo y todo lo que tiene que ver con una postura igual más productiva, pues, propositiva de cara a los chicos. Y esto, por ejemplo, en los talleres lo uso mucho. Cuando toca temas de ligar, yo siempre les pongo, si buscáis en TikTok, por ejemplo, el hashtag de Green Flags, banderas verdes, vais a encontrar un montón de chicas hablando de lo que les gusta de los chicos, que dista muchísimo de lo que suelen decir los coaches de la seducción. O sea, un coach de la seducción te va a enseñar a ser un dominante, a marcar el ritmo de la conversación, a minar la confianza de la mujer para poder tenerla a merced, etc. Si tú buscas Green Flags en TikTok, vas a ver un montón de chicas diciendo que le gusta de los chicos es que le gusten las plantas, que tengan un hobby, que se lleven con su hermana, que, pues, que les guste algo más que el gimnasio y el fútbol, que le guste la música, que cultiven algún tipo de destreza artística, etcétera, etcétera. Que le gusten los gatitos, los perros, hay un montón de cosas y sin embargo los chavales no están llegando a ese tipo de... Esos debates aún no se están dando. No se están dando en clase y tampoco se están dando en internet. Porque actualmente, como habréis trabajado en las otras sesiones, hay una internet de nichos. Por un lado está el internet de contenidos hechos por y para mujeres, a los que los chicos no llegan, y por otro lado toda esa manosfera de cultura masculinista y masculina, de chicos hablando de gimnasio, videojuegos, criptomonedas, etcétera, que nosotros no llegamos, porque el algoritmo no nos lo muestra a nosotros y no nos interesa. De hecho, si la vemos es para criticarlo. Así que claro, es como hay un vacío muy heavy de temáticas muy interesantes y sin embargo seguimos todo el rato trabajando en formaciones con chavalería sobre lo mismo. Y esto evidentemente es un lastre importante. Que tiene que ver un poco por cómo estamos funcionando a nivel político. Estamos todas corriendo a última parte del año. Nos sobran dinero, estamos buscando como desesperadas peña que esté dando talleres para poder dar este taller y poder gastar esos últimos 3.000 euros, porque si no me gasto esos 3.000 euros, el año que viene no me los dan. Así que estoy buscando y interesa más ese tipo de hacer cosas. De hecho, como hacemos memorias y no hacemos evaluación de políticas públicas, como hacemos memorias, lo que nos interesa sobre todo es la cantidad de asistentes. Pero no nos interesa si hemos construido una experiencia significativa para esos asistentes. Contamos cuántos chicos han pasado por los talleres, pero no contamos cómo han cambiado esos chicos. Si esos chicos están mejor o están radicalizados. Y de repente han pasado años y nos estamos encontrando con que pues, no han tenido mucho impacto los talleres, sino que al revés. Ahora mismo, últimamente lo digo mucho, ¿no? El menos es más. Igual ahora deberíamos empezar a plantear el dejar a los chicos un poco en paz, porque están hasta el gorro, están muy reactivos, están muy resentidos, están muy agotados, y quizás de
trabajar con ellos desde otro punto de vista, trabajar otros temas que no tengan que ver con el tema de la prevención de violencia, trabajar la cultura del éxito. ¿Por qué no trabajamos la cultura del éxito? ¿Por qué carajo no tenemos un discurso de cómo podemos decirle a los chicos que el éxito que están comprando es un éxito definido en términos neoliberales, competitivos y capitalistas, y que no es el único éxito que existe? Que hay un éxito basado en el tipo de persona que quieres ser, un éxito basado en el tipo de relaciones que quieres cultivar y cómo te entiende la gente que tienes alrededor. ¿Qué tipo de personas? Yo trabajo mucho en motivación con valores con los chicos, ¿no? Al final, gran parte de las problemáticas que recibimos de ellos tienen que ver con los valores que les guían su vida. Y sin embargo, no tenemos claro un discurso sobre la cultura del éxito. Hemos dejado el debate del éxito que lo monopolice Yados, que lo monopolice toda esta cultura coach, estafadora y masculinista, y no tenemos una alternativa que proponer a los chicos, que pasa por disputar la noción de éxito. ¿Qué significa el éxito en nuestra sociedad, no? No tenemos estos debates y les estamos trabajando a los chicos todo el rato en prevención de violencias, que bueno, está bien, pero muchas veces es difícil que con eso podemos llegar a crear experiencias significativas. Y al final, la educación, el trabajo con chavales consiste en esto, en poder crear experiencias significativas que les atraviesen y que sembren semillitas de cara a futuro. También hay una problemática, dos problemáticas en la relación a la conceptualización de los chicos. Primero, que terminamos polarizándolo todo. Somos presa de un pensamiento muy dicotómico, donde solo vemos que hay dos posibilidades para los chicos, o ser superfeminista o ser antifeminista. Y no vemos que a veces es un abanico. Yo lo que veo en clase muchas veces con los chicos es más bien un montón de chicos con un montón de confusión, con un montón de dudas. Son chicos que no les gusta el feminismo, pero sí les gusta la igualdad. Y dices, what the fuck, ¿qué coño es esto? Chicos que dicen, el feminismo mola, pero no el de ahora. Es como, what? Chavales que te dicen, es que si entiendo la lucha por la mujer y me parece bien la igualdad de género, pues que la forma en la que Irene Montero no sé qué, es como, claro, hay un montón de postulados intermedios y nosotros lo terminamos metiendo todo en la cajita de machismo y antifeminismo. Cuando son chavales que están mucho más dispuestos a debatir, a escuchar, a generar entornos de debate, ¿no? Y esto, por ejemplo, a Brother nos llegó hace poco un comentario muy interesante en ese sentido. Eso me permite ahora avanzar un poquito a la segunda parte. Te dije que había dos formas de simplificación y la otra me olvidé. La polarización y... no sé, ya volverá. Pero bueno, con esto paso a un poco a hacer una pregunta a vosotras que me gustaría escucharos. El otro día vino a Brothers. Bueno, Brothers cuenta con un foro donde los chavales pueden hablar de temas de lo que necesitan. Cuenta con una atención directa por chat con un profesional. Los chavales pueden entrar a una especie de WhatsApp todos los días de 6 a 9 de la noche y hablar con un profesional sobre las temáticas que ellos quieran. Muchos vienen con, no sé cómo decirle a la chica que me gusta, o me he liado con mi mejor amigo, eso me convierte en gay, o no sé si me estoy masturbando demasiado o no, no sé si mi pene tiene el tamaño correcto, estoy sufriendo bullying, presión estética, el otro día empecé a vomitar porque me sentía demasiado lleno. O sea, vienen chavales con un montón de problemáticas muy diversas. Y además también tenemos la posibilidad de debatir temas de política, ¿no? Y vino un chico que comentó una cosa bastante interesante y es que estaba en clase hablando y la profesora estaba hablando un poco de la historia de la mujer y tal, y el chico tenía ganas, estaba un poco un chaval que podemos catalogar quizás como un principio de masculinista, ¿no? Pero todavía no está definido del todo. El chico le preguntó, oye, es que estáis todo el rato diciendo las leyes que van en contra de la mujer, pero nómbrame una sola ley que vaya en contra de la mujer, ¿no? Y lo que comenta, lo interesante del caso es que el chico comenta que la profesora se enfadó y en vez de generar un debate y permitir que eso pues tuviese algún tipo de salida, recoger la inquietud del chaval, escucharle y generar un debate productivo, la tipa pues supongo que por una cuestión que todas sabemos, ¿no? Estamos precarizadas, estamos colapsadas en ratios de alumnos enormes, estamos cansadas y muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas mejor. Pero la profesora en última instancia le terminó callando, le terminó diciendo que eso lo que estaba diciendo era machista y eso terminó generando un montón de reacción en clase donde todos los chicos empezaron a criticar a la profesora porque no eran formas de contestar a un alumno, ¿no?
Claro, y con esto, ahora esto me permite preguntaros un poco a vosotras, ¿no? Es como, al final estamos todo el rato hablando de los afectos de los chicos y las razones por las cuales los chicos terminan llegando a la manosfera o a ciertos cultos masculinistas, pero a lo que voy también es que, bueno, también a veces, sobre todo para replantear un poco el trabajo que hacemos, tenemos que tener una perspectiva autocrítica y preguntarnos también cómo estamos con todo esto. Porque evidentemente 2 años de pesimismo social, 2 años de alarmismo, 2 años de fortalecimiento de la reacción antifeminista en clase y en la cultura general, también nos hacen mella. Yo cuando voy a trabajar con profesorado, lo que veo es mucho profesorado que está agotado, mucho profesorado que está cansado, que está frustrado, que está enfadado, profesorado que no sabe hacia dónde ir, profesorado que a veces está como, es que ya no sé qué hacer. ¿No? Y eso, evidentemente, esta fatiga que genera en las personas que os dedicáis a chavalería, evidentemente es un factor más de todo este caldo, ¿no? Porque de repente los chavales no solamente tienen una facilidad atroz para poder conseguir contenidos de odio en clase, no solamente tienen problemas, depresión, ansiedad, depresión muy altos, no solamente hay una carencia de relatos optimistas sobre el futuro, sino que además se encuentran con adultos que estamos temerosas, estamos cansadas y estamos bastante enfadadas con ellas, ¿no? Así que claro, mi pregunta ahora es como, ¿cómo os sentís con todo esto? O sea, ¿qué experiencias tenéis un poco con la intervención con chicos? ¿Os sentís que estamos más tristes de lo que deberíamos estar, que estamos más fatigadas? ¿Y cómo nos pasa factura un poquito eso? Quizás que le estaba comentando Lío a Laia por el chat que ha compartido así algunos recursos y por lo que No he visto entiendo, nada del Laia, chat, perdón. sí, por lo que entiendo, Laia, vosotras hacéis talleres y quizás quieras compartir también parte de tu experiencia y también si quieres llevarle la contraria a Lío, bienvenida. Eso me encanta. Súper. Vamos a... Las confrontaciones son necesarias, supongo. bueno, No. ¿es de Magranas? Magranas es crack. Magranas, amo. Gracias. Sí somos. Comparto full la sensación de los talleres champiñón. Yo como facilitadora de espacios soy la primera que luego como desde Magranas hacemos esta mirada también, ¿no? Más de espacio, de reflexión, de saber hacia dónde hemos tenido un impacto, no hacia las adolescencias que participan, no únicamente, sino cómo ha llegado el profesorado. Recojo, ¿no? También como esta posición de decir, bueno, no vengo, ofrezco un espacio y una manera de ver la vida durante 2, 3 horas y luego cojo y me voy y dejo ahí todo lo sembrado y a saber qué nace de esto, ¿no? Y a ver qué espacios van a tener, de qué manera se van a poder acompañar. Entonces, como que importante también es desde dónde se cuida todo lo que sale, ¿no? No es únicamente, creo, como, o sea, creo que es una relación de corresponsabilidad por parte de cuando contratan la formación, de qué manera la están contratando, la facilitación del espacio y desde qué otra manera se va a cuidar todo lo que y cómo se va a acompañar a estas personas. De nada sirve de que yo venga, exponga que hago un trabajo de presiones estéticas, como hicimos hace unas semanas, donde trabajamos todos los ejes, ¿no? De la referencia masculina, el yo tengo que ser mejor, ¿no? Esta diferenciación entre las personas de, no que se clasificaban cisgénero masculino, en plan como, no, porque yo soy fuerte y me tengo que entrenar, como un poco desde ahí. Entonces, yo creo que todos nos quemamos, en el sentido de en todos los espacios que sea el estar en contacto con personas, acaba generando un poco esta sensación de acabo abrumada, no sé muy bien hacia dónde estoy yendo, no sé el impacto que va a tener lo que estoy haciendo, ¿no? Como un poco desde esta mirada también etnocentrista en el sentido de yo me posiciono aquí y a ver yo cómo soy, cómo ocupo y el mensaje que mando. Y creo que es importante también como generar espacios de equipo, de colaborativos, espacios de reflexión, de sentarnos, de no sentir una presión de que vengo aquí y voy a generar una única verdad, sino como yo vengo, aporto desde lo que soy, desde lo que tengo y aportamos desde este momento vital, que es lo que estamos sintiendo y es lo que encontramos que quizás es lo que necesitamos expresar ahora, pero no tiene por qué ser la verdad única, ¿no? Es como creo que parte un poco también desde ahí y me callo. No, y también espacios de cuidado, eso siempre lo digo. Mis talleres que últimamente son siempre a profesorado, interventores de juventud y tal, siempre digo, loco, tenéis que cuidaros. O sea, no podemos
estar en una situación donde la gente que está interviniendo con chavalería está toda quemada. Que esto también es un debate muy, muy amplio, porque esto también implica el tipo de campo laboral que se ha construido en torno a interventores que cobramos 200 euros por formación. Tenemos que tener un montón para poder llegar a fin de mes, porque encima tenemos que pagar autónomos, hacer la declaración del IVA, el IRPF y todo esto. Estamos hasta aquí corriendo de un lado a otro con una precariedad, porque si no hacemos talleres no comemos, y eso evidentemente termina reproduciendo pues una falta de implicación. Esto que has dicho me parece importantísimo, porque la implicación es brutal. O sea, si hacemos el trabajo bien nosotras, reventamos identidades. Y de repente es como, ¿qué carajo hacen los chavales con esa identidad destrozada sin un acompañamiento que esté a la altura? Porque el profesorado no lo está. Por eso también yo he incidido mucho últimamente en formación al profesorado. Porque los profesorados tienen que estar dispuestos y tienen que estar habilitados a poder acompañar a chavales con crisis de identidad. El vértigo de género que te viene cuando un chaval está cuestionando la masculinidad con la que ha sido criado, está perdiendo amigos, porque eso también es un temazo que flipas. O sea, cuando decimos rompe el pacto patriarcal y cuando decimos rompe el pacto de silencio, en la chavalería se supone muchas veces que se enfrenta a grupos de amigos, se convierte en el target de violencia escolar o directamente bullying y se queda solo. Y los entornos, yo la verdad que haciendo autocrítica, los activismos de masculinidades alternativas posiblemente sean el activismo más triste de todo el Estado español. O sea, somos 2 entidades, 3 entidades, somos 4 gatos en cada una, con una edad media de 60 años, donde posiblemente yo soy la persona más joven, una de las personas más jóvenes de los interventores de masculinidades, de hombres igualitarios y tal, y yo tengo 35, tampoco soy muy joven. El skincare engaña, pero, o sea, y el activismo, claro, los hombres deberíamos haber permitido o haber creado espacios de acompañamiento de los chavales jóvenes donde los chavales puedan ir, grupos permanentes o una red de apoyo donde los chavales puedan ir cuando tienen crisis de identidad. Pero eso no existe. Los chavales cuando van, existe quizás en entornos, es verdad que existen entornos más queer, existen entornos alternativos. Chicos cis, no, cis heteronormativos que habitan la cultura normativa, cultura típica, no tienen mucho espacio, que no esté no esté psicologizado, ¿no? Grupos de hombres no hay, grupos de chavales jóvenes no hay. Hay en algún centro, tienes alguno, pero dura menos de un curso y no es algo estable. Entonces, si conocéis otras experiencias, comentadme, pero es verdad que siento que a veces como que con el tema de la juventud nos estamos quejando un montón, pero estamos viendo las cosas súper rápido, con una falta... Es verdad que el Ministerio de Juventud es el ministerio más joven de todo el gobierno, aparece en noviembre de 2023, o sea, hace 4 días, con uno de los presupuestos más pobres de todo el gobierno. O sea, el Ministerio de Juventud es uno de los ministerios con menor presupuesto de todos los ministerios que hay. Un ministerio joven sin presupuesto, pues no tiene estrategia a futuro, falta una estrategia a largo plazo, falta un poco de coordinar, y al final estamos hablando de que la juventud es un temazo, es el temazo más importante últimamente de todo el tema de la radicalización, ¿no? Y es como, va a hablar una universidad internacional, no pone nombre y no pone imagen. Sí, por acá. Lo Vale. siento que la cámara no me funciona, entonces, bueno, no he podido activarla. Mi nombre es Juliana, trabajo en Unipau. Y bueno, primero, muchas gracias a vosotros, a ti también por hacer toda la presentación y por la organización de estos espacios. He apuntado como bastantes cosas y sobre todo creo que lo que más me impactó es como este relato desde lo positivo, desde la esperanza. Siento que ahí hay una clave bien importante en el trabajo con los jóvenes. Nosotros también venimos dándonos cuenta en nuestros talleres sobre esto. Hacemos talleres de educación para la paz. Entonces hablamos mucho sobre conflictos, sobre tipos de violencia, desigualdades. Entonces, claro, son temas que es importante hablarlos, pero luego cuando lleva 7 talleres con los jóvenes hablando sobre esto, es muy pesado para ellos. Y hay un momento donde empiezan a desconectar. Entonces, bueno, como que este mensaje que queda, ¿no? De empezar a incluir en los proyectos esta parte más esperanzadora, me lo llevo a full.
Y en torno a la masculinidad, bueno, quería como compartir un poco algo que a mí me ha funcionado muy bien y es que siento también, y esto nos lo han dicho mucho los chicos, y es como, ala, pero a estos talleres siempre vienen mujeres, ¿no? Entonces, todos los talleres, todas las formaciones que ellos reciben, en su mayoría en torno a estos temas, somos mujeres las que estamos poniendo el cuerpo, poniendo la voz, dinamizando los espacios. Evidentemente, no somos un referente para un adolescente de 15 años o 14 años porque está buscando un referente masculino y quienes vamos a hablar de estos temas de valores, de construcción de paz, de cómo generar vínculos más sanos, pues somos mujeres, ¿no? Entonces, algo que quizás me ha servido, porque claro, yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Y cómo me he socializado como mujer, pero algo que me ha servido mucho es acercarme a lo masculino para entender cómo entrarles a los chicos. Entonces, sí que he hecho un trabajo muy fuerte con mi feminidad, pero entonces ahora estoy haciendo un trabajo fuerte también con la masculinidad que puedo habitar, ¿no? Entonces, de alguna forma empezar a entender cómo funciona la psique masculina, ¿no? Un chico no entra tan profundo como una chica. Tú con una chica de 14 años puedes hablar con mucha más profundidad sobre sus sentimientos. Con un chico no. Con un chico tú tienes que entrar y salir rápidamente, ¿no? Hay diferentes formas de entrarle a los chicos y yo creo que esto también es algo a lo que nos podemos empezar como a acercar, de qué hablarles, cómo hablarles, cuáles son los temas que a ellos les interesan. Porque cuando yo iba a hablarles desde mi perspectiva femenina, pues igual se cerraban y me decían, otra vez este tema, otra vez, qué chapa, ¿no? Entonces, cuando empecé a hablarles desde otro lugar, más desde el liderazgo, por ejemplo, qué tipo de liderazgo queremos tener como hombres, cuáles son los liderazgos que ustedes ven, Em, qué creen que pasa con el chico que hace bullying, que agrede, qué le pasa a él internamente. Bueno, como cosas así creo que funcionaban mucho más. Así que bueno, pues eso, quería compartirlo con vosotros. Este proceso yo lo he hecho con mi pareja, con mi compañero, que me he sentado así como largas horas a preguntarle, oye, ¿cómo funcionan los hombres? Cuéntame un poquito, ¿cómo entrarle a un chico? ¿No? Y él sí que me ha explicado bastantes cosas y ha sido súper interesante. El cambio es inmediato. O sea, el cambio que he tenido con los chicos ha sido inmediato. Gracias. No se te escucha, Lionel. Dio, no se te oye. ¿Sería esta movida ahora? Sí. Estoy viendo el micro, esto, una batería posiblemente bastante precaria. Que esto es un temazo que nos va a llevar lejos. Es verdad que suele pasar en las charlas que termino sudando un poco del PowerPoint. En algún momento igual volveré a él, pero este tema me parece muy interesante porque plantea también un dilema muy importante a futuro. Y es, claro, el tema de hablar con futuro, que estoy absolutamente de acuerdo que es fundamental, y plantear nuevas temáticas e implicar a los hombres en cuestiones de liderazgo es importante. Hay que entender que la cuestión de creación de vínculos es fundamental con los chavales. Es lo más importante a la hora de poder trabajar con ellos en entornos. Creación de vínculos. De hecho, si vamos a la noción... Dio, se te ha vuelto a ir el micro. Creo que tienes que cambiar las pilas. Pues creo que se carga, es verdad que hace tiempo que no lo cargo. Ahora se me escucha, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Claro, la cuestión de referentes, que es la eterna pregunta que se hace siempre. ¿Cómo creamos entornos referencias alternativos masculinos, no sé qué? Hay que entender primero qué carajo es un referente. Referente normalmente lo planteamos como una persona que te enseña cosas, ¿no? Referente no es eso. Referente etimológicamente viene de referro, que tiene más que ver con coger de la mano y acompañar un proceso. Y esto es fundamental porque esto es lo que ha hecho el feminismo con las mujeres todo el rato, pero con los hombres no pasa eso. Con los hombres no hay referentes porque no hay un acompañamiento cotidiano implicado. Vamos a entender un poquito el caso, por ejemplo, de Ibai. Ibai Llanos, el gran influencer a nivel internacional, que ahora está marcando el ritmo de la divulgación y de la creación de contenido, tal. El tipo se convirtió en referente en cierta medida porque el pavo pues, te invita a su casa. El Choca es lo mismo. Gran parte de los referentes
hay una especie de relación muy personal con el público, donde le hace partícipe del día a día. Incluso el caso de Ibai te invita a sus procesos personales. Ahora está con la movida esta de pérdida de cambio de imagen, pérdida de peso y no sé qué, que aparte de ser súper gordofóbico y tal, la cuestión está en que ha funcionado como un factor de vinculación y motivación muy heavy con muchos chavales, y alimentando una cultura generalizada del culto al cuerpo, culto al gimnasio y no sé qué. Pero lo importante es que genere esa vinculación personal con la chavalería. El Choca es lo mismo, el Choca te habla de su vida personal, gran parte de los divulgadores directamente su difusión es dentro de su casa, son twitcheros que están dentro de su salón o dentro de su cuarto hablando, y no tienen miedo de ser, de equivocarse. La cuestión está en que los hombres alternativos, esto se genera una cultura en cierta medida de que el hombre al feminista tiene que ser un hombre perfecto, y evidentemente esto dificulta mucho la posibilidad de crear referentes. Si un referente es el que te coge de la mano y te acompaña en un proceso, te acompaña en un proceso. Y el proceso tiene que ser mutuo. Tiene que ser un proceso de pues equivocación mutua y de aprendizaje colectivo. Y aquí no hay eso. Lo que hay es un grupo de hombres que vamos de feministas y que vamos como ya feministas y enseñamos lo que es ser un hombre feminista. Pero no hay hombres que vamos hablando de las cagadas que hacemos, de cómo hemos identificado esas cagadas, qué hemos hecho con esa cagada y cómo hemos reparado esa cagada en la medida de lo posible. ¿Por qué no hacemos esto? También porque se ha generado una cultura de la desconfianza a priori contra los hombres feministas muy heavy. Y siempre cuento lo mismo. Me parece indignante dos cosas. Primero, que la segunda cuenta con mayor seguidores en Instagram en España sobre masculinidades es Meme Masculinidad, una página hecha por y para reírse de los hombres aliados. Es una página que tiene tropecientos mil seguidores, tiene muchísimo éxito y básicamente está todo el rato haciendo memes de hombres aliados, por esta suspicacia a priori de que los hombres aliados simplemente somos hombres machistas que usamos el feminismo a nuestro favor. Y la segunda cosa es: nunca he visto una campaña dentro del feminismo contra Roma Gallardo o contra un tío blancotero, pero sí que he visto hashtags súper potentes contra Roy Galán, por ejemplo. Contra Roy Galán. Roy Galán es un divulgador pues, del contenido feminista, que se hizo famoso en Facebook, no sé qué, y que el pavo pues, es un pavo pues, que puede hacer las cosas mejor o peor, pero ha habido una cultura del odio contra Roy Galán muy heavy dentro del feminismo, cuando no ha habido ni un ápice, ni un cuarto de ese odio contra un tío blanco hetero o Roma Gallardo, que son dos de los divulgadores más potentes de la ultraderecha y el masculinismo en España. Claro, esta cultura de la suspicacia y la desconfianza a priori contra el aliado, toda esta mofa que se ha generado contra los hombres aliados, tampoco han ayudado a nada. Eso también es una cuestión de hacer autocrítica. No podemos estar jugando con el deseo, no podemos estar implicando a los chavales en nuevas modalidades de deseo ligadas al feminismo y ligadas a la igualdad si estamos sin plantear la idea de que un hombre puede ser feminista, un hombre feminista vale la pena, el aliado es un chiste, es un insulto o es una etiqueta. Evidentemente ya perdimos esa lucha, o sea, aliado se ha convertido en un insulto o una mofa o un chiste. Ya no podemos utilizar la palabra aliado. Podemos encontrar un espacio de acogida para estos chicos donde se pueda implicar a los chicos en la lucha por la igualdad, donde puedan construir identidades implicadas en la igualdad, donde puedan enunciarse, puedan reconocerse, puedan construir cultura atractiva que les apele desde claves feministas. O nos vamos a cargar todos los nichos donde un hombre puede estar dentro del feminismo, como por ejemplo pasa con la cuestión del aliado, ¿no? Claro, podemos trabajar con los chavales en nuevas culturas de deseo y tal, pero tenemos que empezar a también hacer un poco de autocrítica sobre la mofa que hemos generado contra las implicaciones de los hombres feministas. Yo he recibido los mismos insultos por parte de la manosfera y por parte de ciertos sectores feministas de que yo utilizo el feminismo para mi beneficio personal, ¿no? Porque el aliado per se hay que desconfiar de él. Claro, y esto tenemos que también un poquito de autocrítica, porque estoy muy a favor de lo que comentaba la compañera, ¿no? De trabajar desde el optimismo, pero es que no somos optimistas respecto a la masculinidad. Es decir, está esta frase de Jameson de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Podemos parafrasearlo para decir, nos es más fácil pensar que todos los chavales se vuelven fachas a pensar que todos los chavales se vuelven feministas.
y tampoco sabríamos definir cómo es ese chaval feminista. Hay una crisis de imaginación. Estamos súper afincadas en ese pesimismo donde los hombres no pueden ser feministas. Porque lo lógico en los hombres es que, de hecho, durante el comienzo de la manofera y el comienzo de toda esta oleada, había casi una especie de, no ves, es que los hombres defienden su privilegio porque son hombres. Había casi una especie de tranquilidad en la reacción. Y esto, bueno, puede ser un poco controvertido y me meto igual en camisa de once varas. Pero bueno, Cecil, perdón, sí, dime. Que no estoy de acuerdo con lo que decías de que no se puede ser optimista. Yo creo que hay, o sea, para mí me parece súper obvio que ha habido un cambio en la forma de ver, que puede que haya una polarización y que haya gente no, hombres que se radicalicen, pero creo que la mayoría sí que hay un cambio. Y creo que tiene que ver, o sea, que aunque las encuestas digan que hay muchos chicos que sienten que el feminismo se ha pasado, yo creo que a nivel de valores en el día a día ha habido un cambio y creo que tiene que ver con la etiqueta feminista. Y el año pasado publicó el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña unas estadísticas en que decían ¿cómo te sientes respecto al feminismo? Y puedo encontrar los números, pero una cantidad muy grande de hombres diciendo que les generaba rechazo el concepto, no sé qué, igual un 40%. Y les preguntaban, ¿cómo te sientes respecto a la igualdad entre hombres y mujeres? Y el porcentaje aumentaba, pero muchísimo. ¿Cómo te sientes respecto a que la mujer trabaje y no sé qué? Y aumentaba, ¿no? Y al final es que feminismo es una etiqueta que incomoda mucho, pero que en el término real de lo que significa en el día a día, sí que ha habido mucho cambio. Total, Bueno, sí, creo sí. yo, vaya. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay que entender que también lo que hemos visto es un poco de construcción mediática de todo el asunto. O sea, se ha generado una construcción mediática muy... De hecho, el famoso 44,1% de hombres que creen que el feminismo ha ido demasiado lejos se utilizaba como arma mediática. También es un rollo clickbaiting. Hay que entender que, o ya nos han explicado seguramente en las últimas sesiones, ¿no? Pero los medios de comunicación están cambiando radicalmente, adaptándose a las nuevas circunstancias digitales. Y esto implica que se están metiendo todos, incluso los medios de izquierda, tipo el diario.es, etcétera, en lógicas de clickbaiting y alarmismo, porque las noticias clickbaiteras y las noticias alarmistas venden mucho más que las noticias tranquis. Y lo veíamos un poco en la diapositiva de antes, o sea, puede ser que se hayan hecho, claro, el 15% de los chicos, cuando de repente abajo te ponen el subtítulo, el 74% juegan la violencia machista como un problema social muy grave. Sin embargo, eso no es lo vendible dentro de la noticia, ¿no? Es lo que se llama el rage baiting. Al final llaman la atención y tú buscas el clic, las noticias que son más indignantes. Con el 44,1% pasó algo parecido. El 44,7% es un poco de malentendido también. La pregunta no era si el feminismo ha ido demasiado lejos. La pregunta concreta era, decía algo así como, se ha promovido tanto la igualdad que ahora se culpa a los hombres. Algo así, más o menos. O sea, no era que el feminismo ha ido más, se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora ahora se culpa a los hombres. En gran medida, posiblemente ese 44,1 estaba más agarrado a esa segunda parte de la frase, que ahora se culpa a los hombres, ese victimismo masculino, tanto como un rechazo feminista. Pues es verdad que yo lo llevo diciendo desde hace años. O sea, los medios de comunicación han tenido una responsabilidad brutal en todo lo que está pasando en todo esto. Y evidentemente ahora sí que hay un problema con los jóvenes, pero es que hace 2 años el problema era muy pequeño con los chavales jóvenes. Y hemos decidido poner todo el foco ahí y poner toda la incidencia en eso, ¿no? Nachela, dime, perdón. Lío, yo sobre todo por el tema del tiempo, porque ya son las 6:24 y a mí me parece que la presentación también en la propuesta de cosas de cómo se pueden abordar y todo eso, yo creo que es interesante, como que me parece que estaría guay si avanzásemos a lo mejor también hacia propuestas también Sí, más allá lo de... estaba retrasando también porque me da un poco de vergüenza teniendo peña, de magranas, teniendo peña, o sea, es como de gran parte de vosotras trabajáis con chavalería y es como ahora que voy a venir a contar yo. Sí que queréis, pues si queréis, puedo lanzar un par de cosillas que he ido aprendiendo con chavales, con chicos, con trabajo con chicos, pero bueno, me da un poco de vergüenza, o sea, tampoco quiero ir de aquí de mansplainear a la peña que Bueno, trabaja en también estas cosas. a lo mejor también te quieren llevar la contraria sobre eso. También Está me muy bien encanta. está muy bien que lo Vale, compartas. vale, pues algunas claves rápidas. Últimamente lo digo mucho, que trabajo profesorado, vigilar el contexto. Hemos decidido construir
o convertir el aula en el gran espacio de incidencia. Y el aula es un espacio frágil que flipas. O sea, imagínate si hay un espacio más frágil que el aula. Un grupo cohesionado, con una autoridad muy clara, grupo frente a autoridad, una autoridad hiperfrágil, donde Pablito solo tiene que no callarse para reventarme el taller, o solo tiene que estar hablando con Ernesto para reventarme el taller, o el Marc lanzar una movida no sé qué para reventarme el taller. Y además el grupo está cohesionado en sí mismo, se la sudo yo y se la suda en gran medida el profesor. ¿Le importa más lo que piense su amigo o le importa más la chica que le está viendo, ¿no? Y hemos convertido en este espacio un espacio donde lo grupal es súper importante, lo que pasa en el aula, muchas veces más que reflejar valores reales de los chavales, reflejan un teatro social adolescente muy claro, donde están jugando con las performances de género, están jugando con los juegos de autoridad, están jugando con el llamar la atención, están jugando con la creación de grupo, con el defender su posición dentro del grupo, con el cultivar deseo de las personas que le gustan, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo hemos convertido el aula en eso. Yo a veces siempre recomiendo al profesorado, vamos a vigilar un poco dónde estamos decidiendo intervenir. A mí me ha funcionado muchísimo, por ejemplo, trabajar en el pasillo o trabajar en el recreo. Coger a un chaval por banda y decirle, oye, esto que has dicho, no sé qué. Y el chaval se muestra a veces mucho más receptivo y mucho más comunicativo que en el propio espacio del aula. Cuando en el aula es un ecosistema muy complejo y hay que tener en cuenta que a veces, confrontando a un chaval, generamos un efecto rebote que flipas, donde el chaval se ve aliado con todos sus grupos de amigos y terminan generando una especie de postura contraria a la mía y termino alimentando yo una reacción por parte de los chicos que yo no esperaba, ¿no? Así que a veces en el aula hay que cogerlo con cuidado, a veces en el aula menos es más. Implicarlos en espacios colaborativos de pensamiento común, hacer preguntas en vez de dar lecciones, preguntar a los chavales, oye, usar mucho la cohesión grupal, cuando un chaval se sale de tono con alguna pregunta, utilizar los mecanismos de nivelación interna del grupo, que los otros chavales son los que le corrijan, o generar un debate con los otros chicos a ver si todo el mundo piensa así se generan otras hegemonías dentro de la clase. Por ejemplo, eso de vigilar el contexto creo que para mí es bastante fundamental porque creo que a veces no sabemos, o estamos utilizando un espacio muy delicado como es la clase como el gran espacio de intervención, ¿no? Utilizar espacios informales, pues utilizar la relación en privado, no ignorar comentarios, ¿verdad? Pero posponer la conversación para evitar el efecto tribuna, generando esa especie de comidilla, de confrontación entre todo lo que os contaba de la historia esta, ¿no? De repente, una profesora que actúa mal porque está cansada, porque igual no sabe exactamente citarte una ley concreta donde la mujer esté discriminada. Pero eso no quiere decir que de repente el feminismo esté falso. Pero una mujer que está cansada o no tiene el dato concreto, o está enfadada o lo que pase, de repente reacciona mal frente a un alumno y de repente se genera ese efecto tribuna donde toda la chavalería se termina cohesionando entre ella, ¿no? Este tipo de cosas a veces hay que tener cuidado. Identificar liderazgos en grupo, eso está, pero eso hace falta tiempo. O sea, yo cuando doy talleres de 2 horas, yo las 2 primeras horas es que no tengo ni puta idea de quiénes son esta gente y ellos no tienen ni jodida idea de quién soy yo. Tardo 3 clases o 2 clases en saber que Pablito no puede juntarse con el Marc porque son un desastre ambos y que juntos terminan generando un polo de confrontación muy bestia. Pero tardo mucho en descubrirlo. Por eso a veces también mi rechazo también a los talleres champiñón. Si la importancia es el vínculo, en talleres de horas es muy difícil que se construya vínculo. Y las micropolíticas de la clase son importantísimas para poder llevar a buen término un taller. Saber dónde están las resistencias, poder saber gestionarlas espacialmente las resistencias, etc. Implicarlos y motivarlos en acciones que se apelen, construir, como decía antes, experiencias significativas, me parece fundamental. Yo tuve la posibilidad de llevar un proyecto piloto con CANAE, la Confederación de Asociaciones de Estudiantes de España. Hicimos un proyecto piloto donde en 3 territorios del Estado español, yo en Cataluña, un colega en Extremadura y otro colega en Madrid, tuvimos la posibilidad de hacer una dinámica de 14 sesiones con el mismo grupo. Y en la última se generó, vino los medios, pues la televisión regional a hacer un reportaje sobre el tal, y de repente los chavales se motivaron que puto flipas. Estaban los chavales motivadísimos, en plan, voy a aparecer en la tele, no sé qué. Cogía a los más motivados, los que tenían un vínculo más guay y tal, y de repente esos chavales se vieron que estaban hablando en la tele,
que ganaron un montón de respeto a nivel de colegio, que les cogían como unos referentes, y esos chavales les generaste un recuerdo que les va a acompañar mucho tiempo. Y eso es una semilla que posiblemente lleve a un chaval a un puerto bastante importante, porque de repente aprendió que implicarse en temas de igualdad le aporta cosas. Le aporta, le enseña otro lugar de estar en el mundo y le genera una experiencia significativa con la que puede construir una nueva identidad. Pero claro, construir ese tipo de cosas, generar espacios significativos para los chicos, no hacer talleres de los cuales se van a olvidar, o no intentar jugar a esta lógica de enseñarles datos, cifras y estadísticas, pensando que les vamos a convencer por la razón. Creo que es fundamental, es que jugar con los afectos, jugar con la emoción, jugar con la implicación, jugar con el amor, jugar con el orgullo, jugar con estas emociones fuertes que pueden implicar a los chavales en procesos de transformación, es importante. Yo siempre lo digo, así que a veces estamos intentando, la otra cosa de radicalización, de simplificación que dije que me había olvidado era esta, que a veces estamos esperando que los chavales de 15 años sean feministas. Y es como, primo, son chavales de 15 años. Yo con 15 años era un pedazo de imbécil increíble, pero con todas las letras. Yo con 15 años, en los talleres, yo recibí, como gran parte de nuestra generación, recibí un solo taller de educación sexual en toda mi educación formal. Y en el taller, cuando tocaba hacer preguntas anónimas en un buzón, yo en vez de preguntar cosas que me interesasen, preguntaba, ¿se pueden contagiar ITS con un cadáver? Porque me la sudaba el taller y estaba más interesado en generar mofa con mis colegas que en el taller, porque me la traía el pairo. Y yo de repente ahora estoy dando charlas sobre esto. Bueno, yo era un imbécil que en las discotecas light, cuando tenían 15 años y íbamos a discotecas a ver Coca-Cola, pues yo era el imbécil que me iba con mis colegas a hacer la ruta de tocar culos. Una cosa de la cual me avergüenzo tremendamente, pero me permite entender que a veces igual es un poco injusto esperar que un chaval de 15 años sea un perfecto activista feminista. A mí lo que me vino muy bien es tener, en el momento en el que yo necesitaba, tener un montón de herramientas a disposición. A mí me cambió la vida haber aprendido y haber empezado a leer feministas en primero de carrera, cuando estaba mucho más abierto a lo racional, al aprendizaje. Sin embargo, hay edades en las que es mucho más importante el vínculo, es mucho más importante el afecto, es mucho más importante cosas que no pasan necesariamente por lo racional. Y a veces estamos como dándonos de hostias con una pared, ¿no? Esperando que los chavales se aprendan de memoria la cantidad de, pues, agresiones sexuales que hay anualmente, ¿no? Como si eso fuese a ver significativo para ellos. Que lo puede hacer en el futuro, pero igual tenemos que jugar antes con crear un colchón emocional, un colchón identitario, un colchón afectivo, que permita que los chavales, cuando tengan 20 años, empiecen a leer feminista, porque, hostia, me acuerdo de la profesora o me acuerdo de un taller que estuvo de puta madre, y me acuerdo cuando salí en la tele en un taller de masculinidades y me fue de puta madre, pues mira, voy a leer un poco sobre esto porque me mola, ¿no? A eso me refiero con crear un poco de experiencias significativas y no tanto, pues, tirar un poco de la inercia, ¿no? Esperando eso, usar mucho lo racional, seguir reproduciendo este mantra totalmente falso, bueno, totalmente no sé, pero bastante falso de dato mata relato, como si tenemos que ir a los chavales con datos incuestionables porque eso los va a convencer de que el feminismo es bueno. Posiblemente podamos convencerle de que el feminismo es bueno de otras vías, no con cifras, ¿no? Crear un círculo de diálogo, esto no sé. Cultiva el vínculo, esto es importantísimo, ¿no? La escucha activa, o sea, es importante, pero esto va muchas veces en contra de todo lo que tiene que ver con la formación neoliberalizada. Rápida, la fast formation, no se llama formation, fast teaching, fast, no sé qué, pues el fast food de las formaciones de género, evidentemente va muy en contra de construir el vínculo. De ahí que muchas veces trabajar con un profesorado, que son peña que ya tiene el vínculo de crear con los chicos, que pueden convertirse en referente con ellos, está genial, ¿no? Construir el vínculo también pasa por vulnerabilizarse mucho, hablar de las dudas personales. Yo cuando voy a los talleres con chicos hablo de mis mierdas, hablo de mis cagadas, hablo de cuando mi primera novia tuvimos una relación de mierda y me comporté yo como un gilipollas, poniendo los cuernos, he cargado de inseguridades toda mi vida y a partir de ahí empezamos a hablar sobre temas de, pues, de relaciones o presión estética. Yo tengo un trastorno de conducta alimentaria y pues llevo desde muy pequeño con un trauma con el cuerpo muy heavy y teniendo comportamientos de mierda con la comida y con el ejercicio, ¿no? Y a partir de ahí pues me vulnero y empiezo a explicarles la cagada que he tenido y permito que, bueno, empezar a hablar sobre presión estética en chavales, ¿no? Ese tipo de cosas es interesante, pero claro, eso forma parte de construir el vínculo.
vulnerabilizarnos en cierta parte. A veces tenemos que estar defendiendo como una especie de fortaleza, una especie de presencia invulnerable para que no nos coman los chicos, y eso dificulta a veces la construcción de un vínculo con ellos, ¿no? Y evidentemente, como decía antes, si no hay vínculo, no hay relación de referencia. Y eso termina complicando un poco la forma que tenemos de llegar a sus vidas, de poder escucharles y de que nos escuchen a nosotras, ¿no? Vigilar la emoción, también importantísimo. O sea, vigilar la emoción, ahora añadiría la suya y también la nuestra. Saber cuándo estamos reaccionando desde el cabreo, cuándo estamos reaccionando desde el cansancio, cuándo estamos reaccionando desde el miedo porque no tenemos muy bien claro qué le vamos a decir, o nos han ido a pillar en un tema que nos pone inseguras. Vigilar la emoción que tienen ellos, pero también vigilar un poquito la nuestra, ¿no? Confrontar datos sin empatía también endurece postura. Esto es importantísimo también, ¿no? Hay veces que lo tomamos esto como una especie de liga de debates, donde tenemos que ir a reventar al chaval con su comentario machistoide que flipas, porque no tenemos que dar ejemplo. Pero claro, lo que se puede generar en ese dar ejemplo es una desafección de la hostia desde por parte de ese chico que se ha visto humillado en clase o se ha visto atacado por parte de su figura de referencia, o como decía antes, un parapeto en el grupo por haber percibido una agresividad igual injusta por parte del profesorado, ¿no? Hay que diferenciar entre criticar ideas y criticar personas y humanizarte, rompe un poco la dinámica, lo explicaba un poquito antes, ¿no? Humanizarlos para poder llegar un poquito mejor. Yo quiero llegar un poco a la desactivación de la radicalización, humor como arma, no seamos tan solemnes. Esto, por ejemplo, lo aprendí mucho de vosotras, de la intervención, Angela. Cuando hablabais de los rabbit holes, por ejemplo, es importantísimo entender que los chavales cuando llegan a la manosfera llegan porque hay ciertos rabbit holes, es decir, hay ciertos agujeros de gusano de intereses masculinos, el gimnasio, la cripto, el gaming, no sé qué, y el humor es una de las grandes herramientas de contenidos que chupan los chicos en Internet. No Sí, tenemos... en eso también os pongo ahora el enlace, pero sí que en los análisis digitales veíamos pues como cuáles son los lugares a través de los que los chicos acaban vinculados como a, pues a la manosfera o a contenidos altamente tóxicos, y sí que el tema del humor, de los memes, es como una entrada. No sé si habéis oído hablar del concepto de rabbit holes, pero sería como el agujero de la madriguera por el que acabas deslizándote a lugares mucho más oscuros, ¿no? Voy a buscarla ahora mientras termina. Vale. Lío, vamos bien de tiempo, que tranquilo porque son y Sí, 38 rapidísimo. todavía. Me he metido ahora en la carrera. Pero bueno, quiero terminar rápido para poder hablar ahora por los últimos minutos. Joder, que te quiero escucharles. Cultivar la pertenencia también es interesante, pero da para un debate bastante heavy que no tenemos tiempo, ¿no? ¿De qué forman parte? Claro, ¿qué le estamos ofreciendo como espacios de pertenencia, como espacios de enunciación identitaria, como espacios de reconstrucción identitaria? Estamos esperando a que los chavales desconstruyan su identidad masculina. ¿Hacia qué? Si no ofrecemos espacios alternativos, lo que se genera es un vértigo en el género que llama Connell. Se genera un vacío. Y terminan agarrándose por ese miedo, por esa incomodidad, se van a terminar agarrando a lo que tienen delante más fácil, ¿no? Lo que tienen delante, spoiler, no es nada bueno. No convencerse, más preguntas, etcétera. No, perdón, aquí hay un vídeo muy interesante que me gusta mucho porque ahora hablaremos un poco de cómo desactivar un poco la radicalización y la polarización. Y os voy a poner un vídeo muy interesante de David Saavedra, que no me gustan muchas cosas. David Saavedra es guay, me cae bien, pero hay veces que se pasa un poco. Es lo que le he conocido como el ex nazi, ¿no? Ahora es un tipo que trabaja en temas de divulgación de prevención de discursos de odio y prevención de radicalización en jóvenes. Me gusta mucho el trabajo que hace y tiene este vídeo que me encanta. O sea, Una cosa, Lionel, no se escucha, ¿no? ya, que si Empieza a quieres puedes escuchar. pasar el enlace en el chat. La semana Joder. pasada lo hemos hecho así y nos lo vemos desde el ordenador todas. Vale, pero es que está incrustado en el PDF. A ver. O Ah, si igual, tiene igual lo podéis subtítulos, escuchar de mí, quizás. no se ha escuchado los otros días. Si no, si el vídeo tiene subtítulos, lo podemos mirar sin escucharlo. Vale. A ver si lo escucháis No sé, así. Espera. no se escucha nada. No, no, así. No. O- Bueno, pero se lee.
Esto ya no se escucha, vale. Esto va de que el tipo, él empieza el vídeo diciendo, los terraplanistas dicen una cosa y tienen razón cuando lo dicen, y es que cuando sube el globo aerostático no se ve la curvatura de la Tierra, ¿no? Lo que el David Saavedra se agarra es a lo primero que dicen. Los terraplanistas dicen una cosa y tienen razón cuando lo dicen, y David Saavedra utiliza esto para decir, es que esto es una de las técnicas más útiles para confrontar un discurso de odio o un discurso polarizado. Muchas veces lo que no hacemos es darle la razón en nada al chaval que viene con una idea que nosotros creemos que es incorrecta, ¿no? Sin embargo, podemos desactivar esa polarización radical diciendo, hostia, esto que dices tiene mucho sentido. Mira, hostia, podemos hablar un poquito más en profundidad con esto. Claro, cuando de repente le escuchas, le das cierta legitimidad y das lugar a que a partir de su comentario, aunque esté equivocado, se genere un entorno de conversación, el chaval deja de verte como un alienado, un feminazi, o te deja de ver como un enemigo y pasa a verte como alguien que Lío, igual puede estar... lo acabo de encontrar y lo tenéis en el chat por si lo queréis ver. Sí, perfecto. Pues sí, igual, para no perder tiempo, igual, eso, mirarlo, está muy bien como material, yo lo uso mucho en la charla y me parece, también me rompió un poco la idea de esta, ¿no? De que, joder, a veces a nivel retórico, esto es puramente retórico al final, no hace falta creerle. O igual sí, igual tomarlos en serio de que los chavales no son imbéciles y no piensan las cosas por capricho, sino porque se lo creen. Igual escuchar a un chaval decir lo que cree, pues está bien también. Y en este caso, pues decir, hostia, mira, lo que dices es interesante, podemos hablar un poquito más sobre esto. Y que el propio chaval, que es que al final muchas veces lo que vemos es que los chavales que están empezando a radicalizarse, pues son chavales de 15 años, tampoco tienen un argumentario súper profundo de las cosas, tienen lo que llaman heurísticos, lo que se llaman heurísticos, que son frases hechas, que funcionan como las reglas mnemotécnicas cuando estudiábamos un examen, ¿no? Tienes como una frase que se te Creo que viene a eso la lo cabeza vimos, ¿no? rápidamente. Serían los sesgos de confirmación, lo vimos en la sesión de Perfecto, exacto. Pues Ujú. claro, y escucharle y permitir hasta dónde llega su argumento es como a veces interesante, porque hay veces que no llega muy lejos. Y luego ellos mismos van a llegar igual a veces a la conclusión de que igual lo que dicen tampoco tiene tanta lógica como pensaban, ¿no? Pero todo esto va a empezar cuando ellos se sientan que les estamos escuchando, ¿no? Que les tomamos como un interlocutor legítimo. Y eso desactiva mucho la polarización. Darle la razón a veces, aunque sea estratégico, suele ser muy útil para esta chavalería. De esta forma, pues también tips de retórico, reformular las palabras, mostrar comprensión, evitar estar equivocado o evitar eso es machista, que también tendemos mucho a eso. Tendemos muchos a veces a eso no puede pasar, eso es machista, porque también nos vemos a veces en circunstancias en las que no sabemos cómo responder o de verdad lo que han dicho es machista. Pero esto, por ejemplo, le pasó hace poco en un curso que estaba dando, lo daba con un compañero que es también una persona reconocida dentro del área de las masculinidades, una persona bastante guay y tal, pero de repente en la pregunta de final, un tipo le preguntó que bueno, que entendía todo lo que decía, pero que ellos que estaban trabajando como interventores de género en un colegio de alta complejidad, pues se veían con casos de chavales racializados que no sé qué. Y el tipo este, en vez de tomar esto y tomar la oportunidad, dijo, eso no puedes decir porque eso es racista. Y el tipo es como, hostia, que puede tener razón, y es verdad que pues, es un argumento bastante racista y puede tener pues unos ojos que flipas. Pero hay veces que no podemos reaccionar de esa forma aunque lo sea, porque cancelamos el debate, polarizamos a saco y muchas veces le estamos dando herramientas a esa persona, a ese chaval, para estar cabreado, para cabrearse y para pensar que somos unos sectarios, que no, que solo sabemos decir eso es racista, eso es machista, eso no, ¿no? Hay veces que evitar ese tipo de juicios rápidos también está bien, ¿no? Bueno, también el antifeminismo no se desmonta en una charla, o sea, no hace falta una charla, hace falta muchas. Y esto es una cuestión de carrera, o sea, es irónico como por un lado reconocemos que la labor de la deconstrucción es eterna, como la labor de la deconstrucción ocupa muchísimo tiempo y luego esperamos que en una charla los chavales pues desmontemos el antifeminismo de los chavales, ¿no? Validar la emoción en el relato, eso, validar la emoción antes de discutir el relato, pues decir cosas como entiendo que esto te genere dudas, etcétera, ¿no? Y bueno, luego las actividades. Pero es que ya soy experta en el tema. O sea, yo por esto me hace una vergüenza decirlas. O sea, trabajar con temas de memes, pero esto ya tenéis mucha más idea que yo. Así que yo por aquí, si os parece, yo me callaría y pues me encantaría poder escucharos un poquito más. Si os parece bien. Si no, sigo hablando de cosas.
Venga. La primera es siempre la difícil. Sería. Sí, Hola, sí. sí, mira, no, yo es que escuchándote, a mí me venía mucho, bueno, o sea, un poco la confrontación que yo ya hace años que tengo, ¿no? Yo hace muchos años que estoy en las aulas y que tengo entre el trabajo, me viene todo lo que has explicado, aplicar mucho la comunicación no violenta a las aulas. O sea, que es que, pues bueno, pues la escucha activa, que saber qué necesidades pues están teniendo los jóvenes, ¿no? Saber qué emociones hay por ahí. Bueno, todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo también vengo de un ámbito activista donde hay mucho la palabra combate, hay mucho la palabra lucha. Y a mí siempre me ha rechinado, pero también lo he aplicado mucho, porque también tengo como esa pasión de, ¡buah!, ¿no? O sea, vamos aquí a hacer la conversión, ¿no? Y sí que yo siempre me he equilibrado entre esas dos vías, digamos, ¿no? Cada vez más la vía pues, de la escucha, de la percepción, ¿no? De, también pues lo que tú dices de la vinculación, que creo que es súper importante, ¿no? Y de ver cómo de alguna manera generamos, bueno, lugares, ¿no? Donde podamos ir más allá, ¿no? Que no de unos dogmas o de unas ideas, ¿no? Que queramos, ¿no? O sea, que se sepan, que se introyecten, ¿no? De alguna manera. Y bueno, no sé, lo quería compartir porque bueno, porque forma parte, ¿no? De mi, de mi trabajo, ¿no? Del día a día y me genera, pues, me satisface saber que también lo aplicáis vosotros, todo esto. Ujú. Ujú. Sí. Pues muchas gracias, sí, sí. Es muy interesante, ¿no? Es como el léxico, la filosofía de los movimientos sociales, igual a veces terminan imprimiendo eso, una conflictividad heavy y tal, y lo vemos como activismo, pero claro, es como con la chavalería igual no tenemos que olvidar también la cuestión afectiva. Yo te diría, la comunicación no violenta es fundamental y de hecho la suelo enseñar en mis talleres al profesorado, pero también hay una comunicación afectiva importante, ¿no? No es solamente que saber modular los argumentos y tal, sino hay que modular la emoción, acompañar emociones, ¿no? Hacer un poco de judo. No, ¿cómo se llama? Aikido. ¿Cuál es el que te coge tu propia energía para usarlo en tu contra? Un poco de aikido emocional. Ujú. Angela, sí, sí. O sea, podéis No, intervenir, ¿no? O sea, no quiero tampoco estar dando turno de palabras, si queréis. sí, no, solo un poco también al hilo de lo que dice Lidia. Cuando estábamos también en el proceso de creación de Brothers y todo eso, una de las personas como que acompañó el proyecto y que lo sigue acompañando es Pamela Palenciano, ¿no? Y como que yo me sentí bastante identificada con lo que comentaba, sobre todo con respecto al feminismo. Yo como mujer feminista he compartido miles de memes de los que critica Lío. Y yo creo que también, bueno, como que en nuestros grupos de mujeres también es como una forma como también como de desahogo muchas veces, ¿no? Pero bueno, como escuchando a Pamela, a lo mejor esto me cuesta un poco más elaborarlo, pero ella hablaba mucho de alguna manera de, sabéis su obra de No solo duelen los golpes y todo eso, que es súper legítima y súper buena, pero sí que ella, por ejemplo, ahora acompañando a su hijo, que se está convirtiendo en un Mm, adolescente, siente que de alguna manera que ha habido, o sea, ha habido por parte del feminismo y de nosotras feministas, o sea, como que sí que nos hemos centrado en algo concreto en el que a lo mejor pues sí que ha habido una posición bastante confrontativa, que yo considero que es muy legítima, pero que considero que también está bien como abrirnos a espacios donde pensemos hasta qué punto esa confrontación está dejando pues algunas personas fuera que también necesitamos, ¿no? claro. Mm. Cecil tiene la palabra por ahí. Perdón, que estaba con el micro, que creo que es legítima, pero no sé si es estratégica.
Mm. Y antes cuando Lionel decías ¿no? De ese alumno que pedía, pues dime una ley que discrimine a las mujeres y que la profesora ya se había rebotado, que es súper legítimo, ¿no? Pero claro, estás perdiendo al alumno, ¿no? Y creo que es importante como esa autoconciencia como formadora si estamos en un rol activista o en un rol educador, porque creo que si estás muy activista, y eso lo hablamos con profes que hacían formación en temas de cambio climático, emergencia ambiental, que decían, no sé, cuando yo digo, tenéis que hacer algo, los alumnos se me rebotan y me dicen, es culpa de los adultos, ahora no me pases este marrón, ¿no? Y la profesora hizo un intento de ponerse en un rol mucho menos activista y entonces permitía que fueran los alumnos los que adoptaran ese rol, ¿no? Que bueno, que creo que está bien pensar desde dónde y si es legítimo, pero igual no es lo que más transforma. A mí me viene también en esta cosa que has nombrado al principio, ¿no, Lionel? De la crisis de valores, que al final o sea, que no es una herramienta, es como aquello a lo que creo que estaría bien que nos aferremos, o sea, nos agarremos muy fuerte. Son aquellos valores que considerábamos como cosas que ya eran inapelables, que no podían modificarse, ¿no? Todos aquellos los derechos humanos, y vivimos una realidad que nos está diciendo que no, que todo se puede volver a transformar de una manera poco deseable. De hecho, lo está haciendo para muchísima gente en el mundo. Y entonces a mí lo que me viene más de como agarrarme fuerte, 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 fuerte a estos valores que creemos que son aquellos pero más de igualdad, o sea, no tan, o sea, como de verdad como algo más inclusivo. Lo digo desde un lugar como persona transfeminista y que a la vez está educando un niño que se está socializando como niño en esta sociedad y entonces me viene muchísimo y cada vez que le veo performando cada día más un determinado rol de género, me viene cada vez más fuerte que hay que hablar en términos mucho más inclusivos, en términos que son donde cada una, cada uno, cada una se pueda sentir reflejado independientemente de su orientación, independientemente de su identidad de género, porque si no es fácil como hay muchísimos niños de ahora de 12 años que están viviendo esto de porque todo el mundo me dice machista a mí si acabo de salir del huevo aquí y ahora ya de golpe soy culpable de una serie de cosas por defecto, ¿no? Y, y por supuesto que toda la educación que hemos podido toda la confrontación que hemos hecho en estos años, no reniego ni un solo segundo de toda esa confrontación, eh, y es súper importante. Y sí que nos hemos centrado mucho en las peques, en las niñas, a que tengan herramientas y que puedan leer muchas cosas. Y a la vez hemos dejado toda una parte que igual es ahora que nos estamos poniendo más en serio. A ver, espera, ¿dónde estábamos? ¿Dónde están? Y si estos no están, y digo estos en masculino, difícilmente vamos a cambiar cosas en profundidad, ¿no? Y entonces sí que eso, como volver a los valores como estos que tenemos anclados y que consideramos que no se pueden modificar, y ahí cabemos todas, todes, todis, o sea, cabe todo el mundo. Esto es interesante y me parece una labor súper necesaria, pues súper complicada también, ¿no? Porque estamos, eso, en cierta, o no es complicada, sí, nos comprometemos. Esa labor de volver a confiar en el futuro y tal, en cierta medida pasa por un compromiso antifascista y anticapitalista. O sea, pasa por de repente tener claro un discurso anticapitalista y decir el neoliberalismo es la que está reventando la sociedad, lleva desde hace décadas dinamitando todo lo que tiene que ver con los vínculos a nivel social, todos los espacios como... Ya en el 2001 era, o en el 99, Robert Putnam saca el libro de Solos en la Bolera, donde de repente, y fue la bolera, y la bolera en Estados Unidos es un espacio de socialización muy típico,
De repente se empezó a dar cuenta de que llevaba tiempo viendo cada vez más hombres solos jugando a la bolera, ¿no? Y de repente dice, hostia, esto de jugar solo a la bolera, empieza a hacer una investigación sociológica del tema y se ve que Estados Unidos llevaba una década perdiendo a velocidades alarmantes tejido comunitario. Asociaciones de vecinos, ludotecas, ciberlocutorios, ya no existen ahora aquí. Las asociaciones de vecinos son raquíticas. O sea, hay falta un recambio generacional brutal en el asociacionismo más básico. O sea, esto tiene que ver en gran medida con el neoliberalismo, el aislamiento social que nos están llevando ciertos modelos de vida, la precariedad, etcétera. Volver a conectar, volver a la conexión, volver a los valores fuertes, en cierta medida pasa por un compromiso de lucha anticapitalista importante. Claro, eso cuesta más. Y también una lucha antifascista. O sea, no solamente hablar de discursos de odio, hablar de, hostia, hacer un activismo antifascista, volver a hacer antifascismo fuerte, pero claro, es como cuesta mucho en un momento de fatiga social tan heavy, donde el descrédito, como el descrédito institucional es brutal, todo lo que tiene que ver con Milei. Milei ganó esta semana brutalmente, pero también porque ha votado solo el 60% de la población. Nunca había habido una abstención tan alta en toda la historia de la República Argentina. Es como, claro, esto está siendo algo generalizado, la falta de credibilidad de las instituciones, el pesimismo, la antipolítica, esta idea de todos son iguales y tal, es una base muy importante para que los chavales terminen distanciando afectivamente de todas las ideas de comunidad, de progreso, de conexión. Hay que volver a una imagen. Hay que recordar también que nos movían los afectos y volver, que sí, el feminismo es muy distinto al que es ahora que el que era en el 2018. Ese feminismo que en la primera huelga de cuidados del 2018 ponía los cuidados en el centro, salía con la alegría de cambiar el mundo, salía con la emoción y con discursos productivos, con discursos de cambiar las cosas y tal. Sin embargo, es verdad que post pandemia ha habido un repliegue hacia ciertas posturas mucho más securitarias, mucho más de la prevención del riesgo, lo que van a hablar un poco las feministas de corte antipunitivista, tipo Clara Serra, cosas así, ¿no? Que al final el feminismo también se ha visto presa de un marco muy securitario que termina alimentando al final el miedo social. Y el miedo social, el miedo, el asco, el odio y el resentimiento son los valores donde juega muy bien la ultraderecha, no juega muy bien lo conservador. Tenemos que volver al deseo, tenemos que volver a proponer cosas, a construir cosas, ¿no? Y... Pero claro, eso falta un estado, una emoción muy heavy. También cuando pregunto a veces cómo estamos emocionalmente nosotras, también es porque estamos emocionalmente muy cansadas, agotadas y estamos como a veces sin ganas y es como... Así que yo creo que bueno, ¿es optimista el futuro? Sí, pero es verdad que hace falta cambiar un poquito el vínculo afectivo, la forma en la que estamos planteando emocionalmente todo esto, ¿no? Y cuidarnos en el camino, tener espacios de cuidado donde la gente pueda hablar, pueda volver a gestionar la emoción, pueda volver a generar alegría, distanciarnos un poco de este pesimismo de adolescencia tan heavy que nos está cabreando, nos está entristeciendo y nos está agotando. De repente centrarnos en relatos positivos, centrarnos en las cosas que sí que están cambiando, centrarnos en la forma que tenemos de construir alternativas en el día a día, que igual no son revoluciones globales ni estatales, pero que son alternativas súper guays a nivel cotidiano. Hay cosas que están funcionando muy bien, pero hay veces que pasan desapercibidas porque, claro, es como el 44,1% de los hombres creen que el feminismo ha ido demasiado lejos. ¿Cómo vas a estar alegre, no? Es como, claro. Así que bueno, yo creo que al final es una especie de eso, aligato otra vez a volver a un marco de alegría y de cambio, ¿no? Lío, estamos ya ahí 59 y por respetar un poco la puntualidad, yo creo que también está muy guay que termines con esto porque también las dinámicas que se proponen en el Moodle yo creo que están muy hiladas con esto, ¿no? Con intentar encontrar así temas que enganchen un poco diferentes y todo eso. Y por mi parte, quería decir, Lío, antes de que te despidas tú, que nos hace mucha ilusión también que entréis, que aparece también la referencia a Brothers en el Moodle, que entréis a mirar un poco también los textos que hay ahí y, bueno, como todo lo que hemos trabajado, porque es precisamente una parte como de intentar plantear todo eso en positivo y que si os gusta también, como que también se lo recomendéis a los chavales, porque básicamente Brothers es justamente para que encuentren ese lugar donde puedan también preguntar y hablar más allá de aulas y de otro tipo de espacios. Así que nada, que
y Sí, ya nos claro. contaréis qué os parece. Si con eso puedo hacer una pequeña... Claro, ahí tienes, vaya a haber dos pestañas que es temas y apoyo. Temas son textos introductorios a temáticas novedosas con chavales, cultura del éxito, presión estética, amor, relaciones, ligar, etc. Y en apoyo vais a ver 3 líneas de intervención que tenemos. Una es el foro, donde hay un foro donde desde abril ha habido más de 650 comentarios, hay un montón de hilos que hablan de todo tipo de temas, súper interesante para también escuchar un poco a los chavales. Luego está el chat 1 a 1, que es un chat donde todos los días, ahora por ejemplo está abierto, si os metéis podéis darle a la pestañita que aparece en toda la pantalla, la página, y todos los días entre semana de 6 a 9 de la noche habrá un profesional formado en temas de acompañamiento juvenil, sexualidades, salud mental y tal, pues escuchando a los chavales de los temas que ellos necesiten. Desde temas de bullying a no sé cómo ligar con la chica que me gusta o pues creo que me masturbo demasiado con porno, ¿no? Con pornografía. Y luego está atención telefónica, que es un formulario. Todo esto es secreto, es anónimo, no hace falta que ningún chico se registre ni nada. El último sí que tiene que dar los datos y el teléfono porque es un acompañamiento telefónico gratuito, es como una sesión de 1 hora, máximo 3 horas, o sea, 3 sesiones de 1 hora, totalmente gratuito con profesionales en temas de sexología, salud mental, psicología, etcétera, donde pues los chicos pueden ir con una problemática concreta y pues trabajar desde un enfoque no terapéutico, o sea, no queremos psicologizarlo, sino trabajar en valores, trabajar en motivación, trabajar en las cosas que envuelven un poco a todo ese malestar, no llevarlo al marco de la psicología, pero con un profesional especialista en cada ámbito. Así que, claro, esas 4 líneas, temas, foro, chat y atención telefónica, están teniendo bastante buena acogida. Hemos tenido que ser pues, un montón de peña. Tenía los datos por ahí, pero son miles y miles de visitas estos últimos meses. Tenemos un montón, ya llevamos 120 atenciones de chat. O sea, estamos teniendo como muy buena acogida, muy interesante. Y los chavales están saliendo bastante contentos. Así que si hay interés, sobre todo, el proyecto Brothers empieza donde acaba los trabajos que realizáis en los centros. Porque como no podemos estar todo el día con los chavales, cuando salen de nuestra formación pueden contar, porque esto lo hacen en casa, desde el teléfono, no hace falta que vayan a ningún lado. Es un espacio que está donde no solemos, donde no solemos llegar los formadores, ¿no? Al espacio cotidiano, la tranquilidad de casa y al día a día, incluso trabajar en la noche cuando están tristes, en Navidades, etcétera, ¿no? Así que bueno, si queréis revisar un poco la página, está guay. Y ya me callo. Gracias, Lionel, por toda esta info. Aquí saltó el aviso ya que faltan 3 minutos antes de que se acabe esta reunión. Así que, si os parece, iríamos cerrando para que no se interrumpa todo mientras alguien habla. Y bueno, todas a entrar a la Moodle a ver todas las otras herramientas que tenemos ahí, todo lo que nos están descargando desde la intersección y también os recuerdo de ir haciendo los ejercicios para poder tener el certificado. La semana que viene es la última sesión donde compartiremos casos concretos de activismo que hemos llevado a cabo en diferentes proyectos donde se está trabajando sobre los discursos de odio. Entonces, habrá esto y también la intersección dinamizará un debate entre todas las personas que habéis participado para ver de todo esto que hemos aprendido o hemos podido debatir durante estas 4 sesiones, qué podemos aplicar, hacia dónde vamos, qué nos llevamos, etcétera. Vanessa, ¿tienes la mano levantada? Sí, solo una pregunta muy rápida de Brothers. ¿La atención que ofrecéis es en castellano únicamente o es que esto en Cataluña nos interesa? ¿O también hay atención en catalán o otros Estamos idiomas? trabajando ahora vamos, depende de la participación que tenemos. O sea, estamos intentando territorializar el servicio. Acabamos de hacer con Emakunde, con el Instituto Vasco de la Mujer, y ahora tenemos atención en euskera también. Estamos esperando a ver si podemos entablar algún tipo de colaboración con la Generalitat o con la Diputación y tal, para poder abrir la puerta total, la colaboración en catalán. Pero es verdad No, que dependemos mucho del presupuesto, dependemos mucho de tal, y bueno. No, díctame de cara a recomendarlo a nuestros alumnos y demás, que muchos son catalano-parlantes, también estos temas a lo mejor tratarlos, el idioma, Claro, sí, el idioma también sabemos. importa a nivel de establecer vínculos, de establecer todo esto, y era saberlo si también había la Claro. opción. Hay varios Y lo que personas se va a voluntarios. cortar.
Mucha gente voluntaria que habla catalán la Ya simpatizó está. mucha gente de Barcelona, así que puede ser que... Gracias. Muchísimas Bueno. gracias, está espectacular. Gracias a Venga, todas. Genial. Yo me despido también la Muchas semana que viene. gracias. La Gracias a semana que todos. viene os dejo Gracias, con Río. Javi. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Susana. Chao. Muchas gracias, Leonel. Abrazos apretados. Igualmente.